A veces pienso que las emociones se parecen demasiado a ese humo espeso que queda flotando después de que un proyectil cae cerca. Primero te asusta, porque no ves nada, no entiendes nada, y el corazón empieza a golpear como si quisiera desertar por su cuenta. Pero si te quedas quieto, si no corres como un novato que cree que todo lo mata, descubres que el humo solo es eso, una reacción momentánea, una impresión que no sabes si eres una víctima o un superviviente. Y por lo general, cuando sigues ahí plantado, respirando aunque sea con miedo, el humo se disipa. Entonces ves el cráter, ves tu sombra moviéndose dentro de él, y entiendes que sigues vivo. A veces a regañadientes, pero vivo. Ese es el momento en el que también se despejan las emociones. No cuando las empujas, sino cuando las dejas ser. Recuerdo una noche que olía a tierra mojada y metal caliente. El cielo estaba tan bajo que parecía querer aplastarnos, y aún así, todos fingíamos normalidad porque el ser humano tiene un talento especial para aparentar que no se está desmoronando. Me agaché detrás de un muro destrozado y pensé en silencio. Qué curioso. Estoy aquí, medio enterrado, pero lo que realmente me duele no es el peligro. Es esa sensación idiota de no ser suficiente para alguien. En medio de la guerra y yo preocupado por el corazón. Ironías del destino. Supongo que es ahí donde los estoicos tenían razón. Lo que te quiebra no es la realidad, sino la historia que te cuenta sobre ella. La explosión es un hecho. El miedo, en cambio, es un comentario editorial de tu mente. Hubo una temporada en la que cargaba con un abandono que no pedí, como quien lleva un morral lleno de piedras sin darse cuenta. Me movía lento, me cansaba rápido, pero insistía en seguir, como si la tosudez fuera fuerza. Una tarde, Márquez, que tenía la puntería mala y la lengua peor, me soltó. Oye, tu problema no es que te dejaron. Tu problema es que sigues contando esa historia como si fueras un personaje secundario. Le dije que se fuera al carajo, por supuesto, pero en el fondo sabía que había dado en el blanco. A nadie le duele que lo dejen, lo que duele es lo que uno interpreta. No valgo, no soy suficiente, estoy roto. Eso no lo dijo la vida, lo dijiste tú. Con el tiempo vi muchos soldados pasar por el mismo infierno, jóvenes, fuertes, tatuados, con voz grave. Y en cuanto les rompían el corazón, quedaban blanditos como pan mojado. Uno me preguntó una vez mientras miraba el horizonte con la expresión más perdida del mundo: ¿por qué esto duele más que una herida de verdad? Yo me encogí de hombros y le dije: porque el cuerpo sabe sanar. El ego, en cambio, no tiene manual de instrucciones. Desde ahí entendí que reconstruirse emocionalmente es como reconstruir un refugio después de un bombardeo. No sirve de nada poner parches. Hay que ver qué quedó en pie, qué se fue a la mierda y qué merece ser levantado de nuevo. Siempre he creído que la sinceridad es el primer ladrillo de esa reconstrucción. No la sinceridad que se dice en voz alta para impresionar, sino la que te dices cuando nadie te mira. Esa que suena fea, esa que da vergüenza, esa que reconoce: sí, me dolió. Sí, me dejó hecho polvo. Sí, pensé que no iba a levantarme. Cuando por fin lo admites, la emoción deja de perseguirte. Se sienta contigo, te mira y dice: ¿ves? No era para tanto. Y se va. No es magia, es aceptación. Hubo un día en que estaba limpiando el fusil, moviendo el trapo en círculos como si cada vuelta borrara un pedazo de mi historia. Afuera caía el sol en un color naranja enfermo, y yo pensé: si no dejo de pelear contra lo que siento, acabaré convirtiéndome en lo que más desprecio, un hombre que se esconde de sí mismo. Ahí comprendí la palabra estoica, impresión. Esa idea de que la emoción es solo la primera chispa, no el incendio. Que uno siempre puede detenerse y preguntarse: ¿esto es real o solo es mi interpretación corriendo sin supervisión? Y la mayoría de las veces, créeme, la interpretación va más armada que el enemigo. Cuando lo entendí, comencé a mirar mi dolor como un informe técnico. Nada de poesía, nada de tragedia. Un reporte frío. Zona dañada, orgullo. Causa probable, expectativas infladas. Acción sugerida, revisión completa del sistema. Y aunque suene ridículo, eso me salvó. Porque dejar de dramatizar no te quita profundidad, te da claridad. Y con claridad puedes empezar a reconstruir. La primera pared que levanté fue la de la observación. En vez de preguntarme, ¿por qué me hicieron esto?, empecé a preguntar, ¿qué me está mostrando esto sobre mí? La respuesta no fue bonita, pero fue útil. Me mostró mi necesidad absurda de agradar, de ser elegido, de que me confirmaran desde afuera lo que yo no quería mirarme dentro. Y mira tú, cuando lo admití, ya no me dolió tanto el abandono.
Lo que realmente me dolía era mi dependencia del aplauso ajeno. A veces, en medio del campo, cuando el viento levanta polvo y te pega en la cara, hay un segundo perfecto en el que todo se suspende. No hay explosiones, no hay órdenes, no hay pasado ni futuro. Solo tú, respirando. Ese segundo es un lujo, y también es una lección. La calma está disponible incluso en los peores escenarios, pero solo llega cuando dejas de discutir con la realidad. Las emociones, en lo profundo, solo quieren eso, que te sientes un momento y las escuches. Sin filtros, sin insultos, sin dramatismo. Escuchar es el primer paso para reorganizarte. En ese proceso también descubrí algo curioso, que uno no empieza a sanar cuando el dolor desaparece, sino cuando deja de temerle. Cuando lo ves venir y dices, pasa, siéntate, pero no toques mis cosas. Y entonces el dolor se vuelve menos dueño de ti, más visita que amenaza, y al final, como todos los visitantes, se va. Con los meses, poco a poco, me vi diferente. No más erguido ni más fuerte, sino más mío. Dejé de perseguir explicaciones, dejé de revisar mensajes antiguos como un arqueólogo desesperado, dejé de buscar señales donde solo había silencio. Y esa liberación, aunque vino sin ceremonia, se sintió como recuperar un territorio que siempre fue mío, mi interior. Si alguna vez te encuentras en el mismo sitio, sentado en medio de tus ruinas emocionales, mirando los escombros con miedo, déjame decirte algo que suena duro pero es verdad. Nadie te va a rescatar de ahí. Pero eso no es malo, es libertad. Porque cuando eres tú quien decide levantarse, lo que construyes después es indestructible. No porque no vuelva a doler, sino porque ya entendiste el truco. La emoción no es un enemigo, es un mensajero. Y tú, aunque no lo parezca ahora, eres perfectamente capaz de escuchar sin destruirte. Así empieza la reconstrucción. No con grandeza, sino con honestidad. No con fuerza, sino con claridad. Y cuando finalmente puedas mirar hacia atrás sin temblar, sabrás que sobreviviste a algo que no tiene medalla, pero sí tiene valor. Sobreviviste a ti mismo. Dicen que el silencio es incómodo, pero yo te digo que, en ciertos momentos, es lo único que separa a un hombre cuerdo de un hombre que termina hablando con las paredes. Ahí donde me ves, aprendí a respetarlo en mitad de un descampado lleno de casquillos vacíos y olor a pólvora húmeda. No lo aprendí leyendo a los estoicos, aunque después descubrí que ellos ya lo habían dicho hace 2000 años. Lo aprendí porque en el campo de guerra cualquier ruido puede matarte, y cualquier silencio puede salvarte. Y a veces, curiosamente, pasa lo mismo en la vida civil, aunque nadie lleve un fusil en la mano. Te cuento cómo empezó todo. Era una tarde rara, de esas en que el viento levanta la tierra y la lucecita del sol parece la bombilla de una cantina barata. Habíamos avanzado demasiado rápido y estábamos escondidos detrás de un muro a medio caer, cada uno tratando de convencer al otro de que sabía lo que hacía. Yo estaba apoyado en una piedra sucia, sudando y con las manos temblando un poco, lo justo para que nadie se diera cuenta. De pronto todos empezaron a discutir. Uno quería avanzar, otro quería retroceder. El sargento decía que esperáramos órdenes y un novato lloraba sin hacer ruido. Un completo desastre. Entonces el veterano más viejo del grupo, un tipo que parecía hecho de cuero y cansancio, levantó la mano y dijo: ¡Silencio! Nadie le hizo caso. Lo repitió, esta vez más bajo. Y no sé qué diablos pasó, pero todos lo escuchamos. Y se hizo un silencio tan espeso, tan repentino, que hasta el viento pareció frenar para ver qué ocurría. Ese momento, ese segundo exacto, me enseñó una verdad que se me quedó clavada para siempre. El silencio no siempre es ausencia de sonido, a veces es presencia de atención. Desde entonces empecé a mirar la vida con esa misma calma. Cuando alguien me gritaba, yo me callaba. Cuando alguien quería provocarme, me callaba. Cuando el caos parecía empujarme de un lado a otro como una bolsa de arena, yo me plantaba y respiraba. Y claro, muchos pensaban que era debilidad, que no respondiera, que no soltara insultos ni golpes, que no participara en esas peleas inútiles donde cada uno quiere tener razón. Pero lo que ellos no sabían es que el silencio no era sumisión, era estrategia. Era una forma de no dejar que los otros manejaran el volante de mis emociones. Una especie de prosoche, esa atención consciente de la que hablaban los estoicos, pero sin túnicas ni discursos bonitos. Más bien con polvo en la cara, sudor en la frente y un dolor de espalda que ya era parte del uniforme. La primera vez que usé el silencio como arma personal fue con alguien que me importaba demasiado, y quizá por eso me estaba causando más heridas que el enemigo. Esa persona hablaba sin parar, me acusaba de cosas que ni siquiera eran mías, me exigía explicaciones, confesiones, rendiciones.
Y yo, que en otro tiempo hubiese gritado más fuerte, ese día simplemente me quedé callado. No fruncí el ceño, no bajé la mirada, solo escuché. Y el silencio empezó a trabajar solo, como un ácido suave que va quitando la pintura vieja de una pared. Ella dijo, ¿por qué no respondes? Y yo pensé, porque si respondo, pierdo. Pierdo mi centro, mi energía, mi claridad. Pero no dije nada. Y ahí entendí algo sorprendente. Hay personas que no soportan el silencio porque entonces se oyen a sí mismas. No te imaginas cuánto poder tiene eso. Cuando no reaccionas, el otro se queda desnudo frente a sus propias intenciones. Si viene con respeto, se nota. Si viene con manipulación, se nota más. El silencio es una lupa. Amplifica lo que ya estaba ahí, solo que antes el ruido lo tapaba. A veces, incluso, el silencio muestra la verdad más rápido que una discusión. Y créeme, yo he visto suficientes discusiones para saber que casi ninguna lleva a nada bueno. Claro que no todo el mundo entiende esta forma de actuar. En mis primeros años, cada vez que guardaba silencio, algún compañero murmuraba, «Este está roto». No estaba roto. Estaba aprendiendo a no desperdiciar mi energía en guerras que no eran mías. Cuando uno pasa demasiado tiempo rodeado de explosiones reales, empieza a reconocer las explosiones emocionales a kilómetros de distancia. Y si algo aprendí es que no siempre hay que acercarse para desactivarlas. A veces basta con dejarlas estallar solas mientras tú mantienes la distancia justa. Sí, suena frío, pero también suena sano. Un día, mientras cruzábamos un terreno amplio y silencioso como un cementerio, uno de los chicos más jóvenes me preguntó, ¿cómo haces para no alterarte? Yo me enfurezco rápido y luego digo cosas que no quiero. Le dije la verdad. Antes yo también hablaba de más, pero descubrí que cada palabra que escupe sin pensar es como disparar en la noche. No sabes a quién le vas a dar. Se rió, nervioso. Yo seguí. Cuando te callas, ves más. Cuando ves más, reaccionas menos. Cuando reaccionas menos, entiendes mejor. Y él asintió como si le hubiera revelado un secreto militar, aunque en realidad solo le estaba diciendo lo que la vida me había restregado en la cara. Hay un detalle curioso sobre el silencio. Cuando lo practicas, la gente que te quiere de verdad lo respeta. No lo toma como distancia, sino como un espacio para que pienses. En cambio, quienes solo querían controlarte comienzan a desesperarse. Intentan sacarte palabras como quien intenta sacar agua de un pozo seco. Y cuando ven que no las obtienen, muestran el verdadero rostro. He visto esto tanto en relaciones personales como en comandantes inseguros que necesitan oír su propia voz para sentirse importantes. El silencio te da un poder que nadie puede arrebatarte, el poder de no reaccionar. Y aquí viene la parte estoica, pero no te la digo como filósofo, sino como soldado cansado que aprendió a golpes. Epicteto decía que no controlas los hechos, solo tu reacción. Y a veces no reaccionar es la mejor reacción. No porque seas pasivo, sino porque eliges no jugar el juego del otro. Lo aprendí cuando un oficial me gritó sin razón. Yo tenía dos opciones, responder y acabar arrestado, o callarme y conservar mi paz. Elegí la segunda, no porque fuera cobarde, sino porque no quería regalarle mi tranquilidad. Después, cuando se calmó, vino a pedirme disculpas. No porque yo hubiera dicho algo convincente, sino porque mi silencio lo obligó a oír su propio ridículo. El silencio también sirve para observar lo que otros no ven. En una operación, el ruido interno te mata más rápido que el enemigo externo. La mente hace más estragos que las balas. Si tienes la cabeza llena de gritos, no escuchas los pasos, ni el metal rozando, ni la rama que se quiebra. La atención se rompe, y cuando se rompe, te vuelves un blanco fácil. Por eso cuando alguien me dice que prefiere hablar todo el tiempo para sacar lo que siente, yo sonrío y pienso, hablar no siempre es sacar, a veces es esconder. Hay sentimientos que solo salen cuando los miras en silencio, sin máscaras. Recuerdo una madrugada en la que todo el pelotón estaba agotado. Llovía, nadie hablaba. Solo el sonido del agua sobre los cascos. Yo estaba sentado, con el arma apoyada entre las piernas y la mente vagando entre recuerdos que no pedí. Fue ahí donde entendí por fin qué significa ese estar presente del que hablan los estoicos. No era meditar en una cueva, era observarlo todo, la lluvia, mi respiración, el cansancio, los pensamientos que venían y se iban como nubes oscuras. Y en medio de todo eso, descubrí un tipo de silencio que no tiene que ver con callarse, sino con apagar el ruido interno. Ese silencio es la verdadera trinchera. Te protege del enemigo más peligroso, tú mismo. Y sí, a veces en silencio duele, porque cuando quitas el ruido, aparece la verdad.
Y la verdad nunca llega maquillada. Viene directa, sin anestesia, pero es una visita necesaria. Y cuando la recibes sin correr, sin discutir, sin negociar, algo dentro de ti se acomoda, como si finalmente encontraras la posición exacta de una pieza que llevaba años mal puesta. En ese momento entiendes que el silencio no es vacío, es una herramienta de comprensión, de orden, de dominio propio. Al final del día, cuando cierro los ojos y dejo que los sonidos del campamento se mezclen con mis propios pensamientos, siempre vuelvo a la misma conclusión. Hablar es fácil, reaccionar es fácil, gritar es fácil. Lo difícil es no hacerlo. Lo difícil es sostener el silencio como si fuera un escudo. Un escudo liviano, sí, pero sorprendentemente resistente. Y aunque a veces parezca que el mundo espera que explotes, que respondas, que entres al combate verbal, tú puedes elegir lo contrario. Puedes elegir escuchar, observar, comprender. Puedes elegir no darte por perdido. Porque el silencio, bien usado, no te separa del mundo, te separa de lo que te confunde. Y en esa claridad, aunque dure apenas unos segundos, puedes decidir quién eres y cómo quieres reaccionar. Ese instante, pequeño pero nítido, es pura libertad. A veces pienso que la ausencia es como ese silencio que queda después de un bombazo. No sabes si es paz o si es la calma que llega justo antes de que todo vuelva a romperse. Y sin embargo, hay algo sagrado en ese vacío. Algo que no entiendes hasta que te apartas de un lugar y, por primera vez en mucho tiempo, escuchas únicamente tu propia respiración. Yo lo aprendí no en un libro, no en una charla motivacional, sino caminando hacia atrás en medio de un campo seco y polvoriento, mientras nos ordenaban retirarnos porque seguir avanzando era simplemente morir con estilo. Retroceder. Qué palabra tan malinterpretada. Lo gracioso es que en la guerra y en la vida pasa exactamente lo mismo. Retirarse a tiempo es inteligencia, no cobardía. Pero a la gente le encanta confundir dignidad con resistencia y orgullo con lealtad. Por eso seguimos donde no debemos, mucho más de lo que conviene. La primera vez que sentí el verdadero peso de la ausencia fue cuando dejé de aparecer en un lugar donde yo siempre era el que sostiene todo. Y lo digo literal. En mi pelotón, durante meses, era yo quien organizaba, quien calmaba, quien recogía pedazos, quien hacía de puente, de muro y de sombra. Hasta que un día dije, basta. No un basta dramático, de esos que buscan reacción, no, un basta silencioso. Simplemente dejé de estar disponible para todos menos para mí. Es curioso cómo reacciona la gente cuando desapareces un poco. Algunos se ofenden, otros se confunden, y unos cuantos ni se dan cuenta, lo cual paradójicamente te abre los ojos. Porque si tu ausencia no mueve ni una hoja, significa que tu presencia tampoco tenía tanto peso. Eso duele, sí, pero también libera. Como cuando te quitas una mochila que llevabas tan apretada que ya ni sabías que te estaba cortando la circulación. Yo tenía un amigo llamado Torres, un tipo tan servicial que tenía alma de repuesto para medio batallón. Él daba, daba y daba. Nunca decía que no. Era de esos que arreglan lo que los demás rompen. Un día, sin decir nada, se guardó para sí. No ayudó, no intervino, no levantó lo que otros tiraron. Y fue impresionante ver cómo se desmoronaba la estructura que todos juraban que era fuerte. No era fuerte, era él. Él sostenía lo que los demás no querían sostener. Su ausencia reveló verdades que su presencia había tapado durante meses. Ese día comprendí que la ausencia es una linterna que apunta directamente a las intenciones de los demás. En mi caso, cuando dejé de estar para quien no estaba para mí, algo dentro de mí se ordenó. Como si un viento interno barriera la suciedad de mis límites. No me fui para castigar, me fui para recordar quién era yo sin el ruido de expectativas ajenas. Y ese silencio inicial, que muchos llaman vacío, yo lo sentí como un descanso que no sabía que necesitaba. Es como cuando terminábamos una misión y regresábamos al campamento. Da igual que hubiera barro, que la comida fuera mala o que las botas pesaran el doble. El simple hecho de no estar más en el frente ya era una forma de renacer. Lo mismo pasa cuando te vas emocionalmente de un lugar que te desgasta. No hay fuegos artificiales, no hay música épica, solo un suspiro largo. Ese que tu pecho hace sin pedir permiso, y entiendes que el aire vuelve a circular. La ausencia también te enseña quién eras con los demás. Porque mientras estás ahí, mezclado con el ruido, no ves nada. Pero cuando te apartas un metro, solo un metro, ves dinámicas enteras que antes te parecían normales, pero eran un desastre. Ves cómo dabas demasiado. Ves cómo esperabas migajas. Ves cómo justificabas silencios que no tenían disculpa.
Ves cómo te convertiste en soporte emocional de alguien que no sabía ni sostenerse a sí mismo. Y la verdad da rabia, pero una rabia sana, la que sirve para decir hasta aquí. A veces, ausentarse es la única manera de dejar de ser invisible para uno mismo. Una cosa aprendí tarde: la ausencia no se usa para manipular. Cuando la usas así, no funciona. La ausencia verdadera es esa en la que te vas sin querer que el otro venga detrás. Te vas para ti, para respirar, para ver, para entender dónde se te fue la paz. Yo, desde que lo entendí, lo practico como quien limpia un arma, con paciencia, sin prisa y con la certeza de que cada paso importa. Porque tu presencia es valiosa, pero tu ausencia también lo es. Y si no lo es para alguien, al menos debe serlo para ti. Hay lugares donde quedarse es más peligroso que avanzar, y hay relaciones donde quedarse es más peligroso que irse. Sé que suena duro, pero mira, yo he pasado noches enteras atrapado en ruinas reales y ruinas emocionales, y te aseguro que salir a tiempo te salva igual en ambos casos. Lo que pasa es que en las ruinas emocionales las piedras no se ven, pero igual pesan. Esas piedras son promesas rotas, expectativas infladas, ciclos que se repiten como una mala radio militar. Y si no te vas, si no te ausentas, te conviertes en parte de esas ruinas. Te cuento algo que no suelo contar. Hubo una persona que me acostumbró a estar ahí para todo, para lo bueno y lo malo. Me llamaba para llorar, para pedir consejo, para que la calmara. Yo, tonto, creía que eso era amor. Hasta que un día, cansado de ser un salvavidas con piernas, dejé de contestar inmediatamente. No desaparecí del todo, solo reduje mi disponibilidad. 3 días después, desapareció ella. No porque estuviera herida, sino porque se dio cuenta de que sin alguien para sostenerla, tenía que sostenerse sola. Y prefirió no hacerlo. Esa ausencia, la mía, reveló lo que realmente había detrás de nuestra relación: dependencia disfrazada de cariño. A veces necesitas irte para que la mentira se caiga sola. Pero no todo en la ausencia es triste, también hay belleza. La belleza de encontrarte sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin tener que demostrar nada. La belleza de caminar sin peso. La belleza de descubrir que te extrañas menos de lo que imaginabas. Sí, lo dije bien, uno se puede extrañar a sí mismo. Cuando estás demasiado metido en un lugar que no te quiere bien, pierdes partes de ti sin darte cuenta. Tu sentido del humor, tu calma, tu valentía, tu claridad. Y cuando te vas, cuando creas ese espacio llamado ausencia, todo empieza a regresar, poco a poco, como soldados rezagados volviendo al campamento después de una batalla. Lo mejor de la ausencia es que te muestra la verdad sin decoraciones. Si alguien te valora, se nota. Si alguien solo te usaba, también. Si un lugar era hogar o cárcel, se revela. Y lo más importante, si tú estabas viviendo o sobreviviendo. Cuando dejas de estar, dejas de sostener. Y cuando dejas de sostener, ves quién se cae, quién se mantiene y quién nunca debió estar apoyado en ti. La ausencia también repara la dignidad. Esa palabra que viene de la raíz merecer. Cuando te vas de donde no te valoran, estás diciendo sin palabras: no merezco esto. Y aunque cueste, porque claro que cuesta, cada paso hacia tu ausencia es un paso hacia tu esencia. Suena poético, pero es simple. Cuando te retiras del ruido, tu voz vuelve a sonar. Cuando dejas de estar en un lugar equivocado, encuentras el lugar correcto dentro de ti. Y sí, habrá quien te critique por irte. A mí me lo dijeron 1000 veces. Eres frío, eres distante, te rindes muy rápido. ¡Qué gracioso! Yo, que había resistido cosas que ellos ni imaginarían, ahora era débil por proteger mi paz. A veces la gente confunde límites con abandono. Confunde amor propio con egoísmo. Confunde tu ausencia con un ataque. Pero ese es su problema, no el tuyo. Porque al final, la ausencia es un acto privado, algo que haces sin hacer ruido, un paso hacia atrás para poder avanzar hacia adelante. Un renacimiento silencioso. Yo sigo creyendo que ausentarse a tiempo es uno de los actos más valientes que existen. No porque sea fácil, sino porque te obliga a mirar el hueco que dejas y decir: está bien, no todo debo llenarlo yo. Y ahí, en ese hueco, ese espacio vacío que al principio se siente raro, es donde comienza la reconstrucción. No la del mundo, la tuya. Y esa, amigo mío, es la única que realmente importa. A veces pienso que correr detrás de alguien es como perseguir una bengala en mitad del campo de batalla. Brilla, te promete dirección, te convence de que si no la sigues te quedarás perdido. Y cuando por fin estás a punto de alcanzarla, se apaga.
Y tú te quedas ahí, jadeando, con las manos vacías y el corazón latiendo como si hubieras corrido un maratón con botas militares. No sé quién inventó esa obsesión humana por correr detrás de los demás, pero sospecho que nunca cargó un equipo de 20 kilos ni tuvo que decidir entre avanzar o conservar la vida. Si lo hubiera hecho, entendería que correr siempre tiene un costo, y cuando corres detrás de alguien que no mira atrás, el costo suele ser tú. La primera vez que me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo corriendo detrás de personas que ni siquiera sabían que estaba ahí fue durante una misión nocturna. Íbamos rápido, demasiado rápido, como suelen ir los que tienen miedo de lo que podría pasar si se detienen. Yo estaba justo detrás del sargento, tratando de mantener el ritmo, esquivando piedras, tragando polvo, escuchando mi respiración mezclarse con la suya. De repente pensé, ¿qué diablos hago yo pegado a su espalda si ni siquiera sé si el camino que él eligió es el correcto? Y esa idea simple, casi tonta, me golpeó más fuerte que cualquier explosión cercana. Porque ahí, en plena oscuridad, entendí que llevaba años haciendo lo mismo fuera del campo, corriendo detrás de personas que no me pertenecían, que no me veían, que no me querían, que ni siquiera sabían que existía mi cansancio. No fue un descubrimiento elegante, ni espiritual, ni profundo. Fue un descubrimiento sudado, torpe, patético. Yo, un tipo que sabía mantenerse firme cuando llovían balas, incapaz de mantenerme firme frente al silencio de alguien que yo quería. Así de ridículo puede ser el corazón humano. Y lo más gracioso es que creemos que correr detrás de alguien demuestra amor. ¡Qué ingenuidad! Lo único que demuestra es miedo. Miedo a no ser elegido, miedo a no ser visto, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarse solo, como ese soldado que se rezaga en el bosque y deja de escuchar los pasos del grupo. Pero a veces rezagarse es la única manera de escuchar tus propios pasos. Con el tiempo, aprendí que correr detrás de los demás es una forma cómoda de no enfrentarte a ti mismo. Cuando corres, no piensas. Cuando corres, no sientes. Cuando corres, no reflexionas. Solo sigues un punto, una sombra, una migaja de atención. Y eso te da la ilusión de propósito. La ilusión de que estás haciendo algo valioso. Pero es mentira. No avanzas, te desgastas. Y lo peor de todo, te conviertes en un reflejo borroso del otro. Como esas huellas que quedan en el barro después de la lluvia. No tienen forma propia, solo imitan otra. El día que dejé de correr fue extraño. Mi cuerpo quería moverse, mi mente quería justificar, mi orgullo quería insistir. Pero algo muy dentro de mí, quizás el alma cansada o el espíritu que se niega a morir del todo, me dijo, detente. Y me detuve, así, de golpe. Dejé de mandar mensajes, dejé de pedir explicaciones, dejé de buscar señales que nunca habían sido para mí. Y en ese instante, aunque nadie lo notó, sentí que recuperaba algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi propio ritmo. En el campo de batalla uno aprende que cada paso cuenta. No das uno de más si sabes que no te lleva a ninguna parte. Pero en la vida emocional, curiosamente, damos cientos de pasos inútiles. Pasos hacia alguien que no quiere que llegues. Pasos hacia un lugar donde ya no hay espacio para ti. Pasos que solo te alejan más de quien realmente deberías estar buscando. Tú mismo. Es irónico. Buscamos validación en los ojos de otros porque no nos atrevemos a mirarnos de frente. Recuerdo a un compañero, Rivas, que corría siempre detrás de una mujer que lo trataba como si fuera un chaleco viejo que se usa cuando hace frío y se tira cuando sale el sol. Una noche lo encontré sentado en una caja de munición, con la cabeza entre las manos. Me dijo, hermano, no sé por qué sigo insistiendo. Yo le respondí lo más estoico que pude, aunque en ese momento solo era un soldado cansado tomando agua tibia. Porque correr te distrae de ti, y enfrentarte a ti mismo da más miedo que cualquier rechazo. Él se rió, pero no porque fuera gracioso, sino porque sabía que era verdad. La filosofía estoica habla de controlar lo que depende de ti, no controlar a los demás, no controlar su cariño, su atención o sus decisiones. Solo controlar tu voluntad, tus acciones, tus respuestas. Y correr detrás de alguien es justamente lo contrario, es poner tu paz en manos ajenas. Es como entregar tu arma a un desconocido y esperar que no dispare. Un absurdo. Pero todos lo hacemos alguna vez. Todos cargamos esa esperanza infantil de que si corremos lo suficiente, alguien nos verá. El problema es que quien merece verte no necesita que corras. El día en que dejé de usar los ojos de los demás como espejo, fue como limpiar un visor lleno de barro. De repente todo se veía más claro. Me di cuenta de que no era poca cosa, que no tenía que mendigar atención, que mi valor no se medía por la velocidad con la que alguien me respondía a un mensaje, ni por la importancia que yo tuviera en su lista. Eso no era amor,
Era ansiedad disfrazada. Y la ansiedad, te lo digo como quien ha pasado noches enteras sin dormir, no es buena compañera. Cuando dejas de correr, el mundo te mira distinto, o mejor dicho, tú miras distinto al mundo. Ya no buscas señales, ya no interpretas silencios, ya no pides explicaciones que solo te rebajan. Caminas, a tu ritmo. Y quien quiera acompañarte, que haga el esfuerzo de alcanzarte, no al revés. Porque correr detrás de alguien que no se detiene nunca es una forma de exilio emocional. Y si algo aprendí de los estoicos es que nadie puede exiliarte de ti mismo, salvo tú. Una vez, durante una guardia eterna bajo un cielo sin estrellas, pensé en todo lo que había perdido por correr detrás de personas equivocadas. Perdí tiempo, fuerzas, oportunidades, incluso partes de mí que tuve que recuperar como quien recoge restos después de una explosión. Y me pregunté algo simple: ¿qué habría pasado si desde el principio hubiese corrido detrás de mí mismo? Suena absurdo, pero es real. Hubiera avanzado más, hubiera evitado heridas innecesarias, hubiera construido una identidad más sólida. La verdad es que cuando dejas de correr, al principio te sientes incómodo. Tu cuerpo está acostumbrado al movimiento constante, a la búsqueda, a la ansiedad. Pero después, poco a poco, llega la calma. Una calma parecida a la que aparece después del bombardeo, cuando el polvo baja y el silencio te golpea como una ola. Esa calma es peligrosa porque te obliga a verte, pero también es hermosa porque te permite reconocerte. No sé en qué momento de la vida nos convencieron de que valemos según cuánto nos quieran. Pero si fuera así, estaríamos perdidos. Te lo digo con sinceridad de soldado. Si tu valor depende de otra persona, estás frito. Porque un día te aman, otro no. Un día te necesitan, otro ya no. Un día te buscan, otros se olvidan. Basar tu valor en eso es como apoyar tu fusil en una mesa de plástico. Tarde o temprano se cae. Y cuando se cae, te caes con él. Yo elegí otra cosa. Elegí caminar sin correr. Elegí mirar hacia adelante sin perseguir sombras. Elegí dar sin mendigar. Elegí ser elegido por mí mismo. Y aunque a veces duela, porque sí, duele, esa elección me mantiene entero. Y eso vale más que cualquier caricia tibia o respuesta tardía. Hoy, cuando veo a alguien correr detrás de quien no lo ve, solo pienso, si supieras lo que te espera cuando te detengas. Porque detenerse no es rendirse, es regresar. Es calibrar la brújula, es decidir que tu camino lo marcas tú. Y si alguien quiere estar, bien. Y si no, también. Porque dejar de correr detrás de los demás no es frialdad, es libertad. Y en los lugares donde la libertad escasea, eso es casi sagrado. A veces me pregunto si el ego no es más peligroso que una mina mal enterrada. Porque la mina al menos hace ruido antes de matarte. El ego no. El ego te susurra, te seduce, te dice que tienes razón, que eres especial, que no deberías soportar esa mirada, ese comentario, ese silencio. Y cuando te das cuenta, ya explotaste tú solo. Ningún enemigo, ninguna tropa enemiga, solo tú, peleando contra algo que construiste sin darte cuenta. Yo tardé años en entender que el ego no es malo, lo malo es dejarlo caminar sin correa. Todo empezó una tarde en la que el sol caía tan fuerte que parecía querer borrar la tierra entera. Estábamos avanzando entre casas medio destruidas, polvo en el aire, un olor tenue a metal caliente. Mi compañero Duarte iba distraído, molesto por algo que le había dicho un teniente horas antes. No puedo creer que haya hablado así, repetía. Yo lo miré y solo pensé, si siguiera así, lo van a matar, y no será por el enemigo. Porque cuando el ego se enciende, la atención se apaga. Y la atención, en un campo donde el peligro se esconde en cada sombra, es lo único que te mantiene respirando. Le dije, oye, deja eso, no importa. Y él, con el orgullo inflamado, me gritó, ¡claro que importa! Yo solo levanté las cejas, porque la verdad es que no importaba. Lo que importaba era no pisar la zona equivocada. Lo que sí importaba era volver vivo. Pero para él, en ese momento, lo importante era su herida invisible. Y así somos todos, dolidos por palabras pequeñas mientras ignoramos peligros gigantes, no por mala suerte, sino por ego. Fue ahí cuando recordé algo que había leído en un libro viejo, escondido en la mochila de un capitán. El ego es la opinión que tienes sobre ti, y como toda opinión, puede estar equivocada. Lo entendí tarde, pero lo entendí. El ego no es tu enemigo. Es un recluta sin experiencia, nervioso, ruidoso, fácilmente asustado. Y si lo dejas al mando, la misión siempre sale mal. Porque él actúa por impulso, ve amenazas donde no las hay, y lo peor
Interpreta todo como un ataque personal. Una vez durante una operación, un compañero me empujó sin querer mientras avanzábamos entre ruinas. Mi ego, que por entonces llevaba meses sin entrenamiento, reaccionó como si me hubiera golpeado a propósito. Me giré listo para insultarlo. Él me miró, confundido, señalando un cable en el suelo que yo no había visto. Si él no me empuja, yo lo piso. Y ¡boom! Fin de la historia. Ese día entendí que el ego siempre quiere reaccionar, aunque no haya nada de qué defenderse. Y entendí algo más importante, que la realidad rara vez quiere destruirte, pero tu ego sí. La parte complicada es distinguir entre una herida real y una herida de orgullo. En el campo es fácil. Si sangra, es real. Si no, respiras hondo y sigues. En la vida emocional no es tan claro. A veces sientes un nudo en el pecho y juras que te rompieron el alma, cuando en realidad lo único que te rompieron fue la imagen inflada que tenías de ti mismo. Es duro de admitir, pero el ego solo duele cuando le quitan un pedestal. Y si necesitas un pedestal, ya estás en problemas. Aprendí a diferenciar esas heridas cuando me obligaron a hacerlo. Fue durante un invierno miserable, con lluvia helada cayendo sobre nosotros como si el cielo nos quisiera borrar. Yo estaba irritado, cansado, susceptible. Cualquier comentario me parecía una crítica personal. Un sargento me dijo, muévete más rápido. Yo escuché, no sirves. Otro me dijo, ponte detrás. Yo escuché, estorbas. Todo lo interpretaba como ataque. Hasta que esa misma noche, mientras limpiábamos armas bajo una lona empapada, un viejo cabo me dijo, no todo lo que duele te hiere, y no todo lo que hiere va dirigido a ti. Esa frase se me quedó clavada como un tatuaje invisible. Al ego le encanta dramatizar. Convierte un gesto neutral en desprecio. Convierte un error pequeño en vergüenza eterna. Convierte un silencio en traición. No porque sea malo, sino porque está diseñado para mantenerte en el centro de todo. El ego siempre piensa que es protagonista, incluso cuando solo aparece extra en la escena. Y ahí es donde la filosofía estoica entra como una brisa fría en medio del caos. Los estoicos decían que lo único que controlas es tu juicio, no los hechos, no las palabras de otros, no sus intenciones. Solo tu interpretación, solo tu reacción, solo lo que decides hacer con lo que te pasa. Y créeme, eso cambia todo. Cuando empiezas a mirar las cosas desde la razón y no desde el ego, descubres que el mundo te ataca mucho menos de lo que tú crees. Que la mayoría de las personas no piensa en ti, que la mayoría no quiere herirte, que la mayoría está ocupada sobreviviendo a sus propios monstruos. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se acomoda, como cuando encuentras la posición exacta del fusil que llevabas mal apoyado durante horas. Un día, durante una patrulla larga, hice un experimento extraño. Cada vez que sentía que algo me molestaba, me preguntaba, ¿esto realmente me afecta o solo afecta a mi ego? La respuesta me sorprendió. El 80% de las cosas solo tocaban mi orgullo, no mi integridad, no mi dignidad real. Solo esa imagen falsa que yo protegía como si fuera sagrada. Y cuando dejé de protegerla tanto, me volví más liviano, más libre, más difícil de provocar. Y en un lugar donde todo puede romperte, ser difícil de provocar es una ventaja estratégica. El ego sin control te hace reaccionar, la razón te hace responder. Y entre reacción y respuesta hay un abismo enorme. La reacción nace del miedo, la respuesta nace de la claridad. La reacción es ruido, la respuesta es dirección. La reacción te hace perder, la respuesta te hace avanzar. Por eso desde hace años, cada vez que siento que algo dentro de mí quiere saltar, hablar más alto, defenderse sin pensar, me detengo y digo, esto es ego, nada más. No tienes idea del alivio que eso produce. Es como desactivar una bomba con un dedo. No pasa nada, todo se queda en calma. Y sí, a veces el ego también te da fuerzas, no olvidemos eso. Ese impulso de lo lograré aunque duela, viene en parte de ahí. El ego tiene músculo, tiene fuego, tiene orgullo sano. El truco no es eliminarlo, el truco es entrenarlo. Que obedezca, que no corra cuando tú necesitas pensar, que no hable cuando tú necesitas silencio, que no haga promesas cuando tú necesitas observar. El ego es como un soldado joven, lleno de energía, pero inútil sin disciplina. Cuando empecé a usar el ego como herramienta y no como comandante, todo fue distinto. Dejé de sentirme atacado por todo. Dejé de buscar aprobación. Dejé de justificarme. Dejé de competir con personas que ni siquiera sabían que yo existía. Y sobre todo, dejé de sentir que debía ganar cada discusión.
Esa necesidad absurda de tener razón. ¡Qué enfermedad tan común! El ego siempre quiere ganar. La razón solo quiere entender. Y entender cansa menos. Una noche, mientras compartía una ración fría con un cabo que había visto demasiadas cosas, él me dijo: el ego te grita, la razón te habla bajito, por eso casi nadie escucha lo correcto. Y tenía razón. El ego hace ruido, mucho ruido. Te acelera la sangre, te calienta la cara, te mete ideas absurdas en la cabeza. La razón es más tímida. Es como esas luces pequeñas en medio del campo. Si parpadeas, no las ves, pero si te quedas quieto, te guían. Hoy, cada vez que siento que el ego quiere tomar el volante, hago lo mismo que hacía en el campo cuando alguien inexperto quería dar órdenes. Lo siento, lo escucho y después lo pongo en la fila. No lo ignoro, no lo aplasto. Solo le digo: tú no decides. Y sigo caminando. Y aunque no parezca espectacular, eso es superación personal. No subir montañas, no dar discursos, no demostrar nada a nadie. Solo dirigir tu propio ejército interno sin que el soldado más ruidoso tome el mando. Porque, al final, superar al ego no es vencerlo, es convertirlo en un aliado. Uno que te empuja cuando hace falta, pero que no te sabotea. Uno que te da impulso, pero no te controla. Uno que te recuerda tus capacidades sin hacerte creer que eres invencible. Y cuando por fin aprendes eso, cuando entiendes que tu valor no depende de defender tu nombre cada 5 minutos, entonces sí, avanzas. Lento, con calma, con disciplina, pero avanzas. Y eso, en un mundo lleno de ruido y heridas invisibles, ya es una victoria enorme. A veces pienso que la indiferencia es como esa capa fina de polvo que se acumula sobre todo en una zona de combate. Parece inútil, parece insignificante, nadie la respeta, nadie la quiere, pero es justo lo que te ayuda a ver qué huellas son frescas y cuáles llevan días ahí. El polvo no grita, no exige, no se queja. Solo está, silencioso, neutral. Y sin embargo te da información vital si sabes observarlo. Algo parecido pasa con la indiferencia. No brilla, no deslumbra, no te convierte en héroe. Pero si sabes usarla, te da la claridad que ninguna emoción exaltada te puede ofrecer. El día que entendí eso no fue en un libro de filosofía, fue aquí, en medio de un terreno desolado donde el viento levanta tierra como si quisiera arrancarte la piel. Estábamos agachados detrás de un muro medio derrumbado. Los disparos habían cesado hacía minutos, pero el silencio no era tranquilidad. Era ese silencio espeso que contiene miedo, cansancio y sospecha. Méndez respiraba rápido, casi con furia. ¿Viste lo que me dijo el capitán? No soy su perro. Yo lo observé mientras revisaba mi arma, moviendo el cerrojo con calma, como quien pela una naranja sin dejar caer la cáscara. Y le respondí: la pregunta no es si te trató como un perro, la pregunta es, ¿por qué te afecta tanto? Se quedó congelado. Yo seguí limpiando la arena del fusil. El viento nos golpeaba la cara con un sabor a metal seco, y pensé en lo irónico que es que uno puede escucharse valiente en plena guerra y sin embargo ser esclavo en lo emocional. Porque la indiferencia, esa capacidad de mirar lo que pasa sin dejar que te arranque medio corazón, no la enseñan en ningún entrenamiento. La aprendes cuando ya estás roto, cuando ya diste demasiadas explicaciones, cuando respondiste demasiado rápido, cuando quisiste defenderte de todo y de todos. La aprendes cuando te cansas de perder energía en lugares donde no vuelve nada. Deberías haber visto a Méndez ese día. Caminaba de un lado a otro como si lo persiguiera un fantasma invisible. Y yo pensaba, así se ve un hombre cuando reacciona demasiado. Porque reaccionar parece fuerza, pero no lo es. Reaccionar es entregar control. Es admitir que cualquiera puede apretar tu botón. Y dime tú, ¿qué clase de libertad es esa? En cambio, la indiferencia es la quietud del francotirador. Nada lo saca de su eje. Observa, respira, decide. No se mueve por ruido, se mueve por intención. Pero claro, cuando uno oye la palabra indiferencia, cree que significa frialdad. Cree que significa no sentir nada, convertirse en piedra, en hielo. No, amigo. La indiferencia que sirve, la que salva, no es la que mata el corazón. Es la que mata la necesidad de reaccionar a todo. Es esa línea fina en la que tú sigues sintiendo, pero no te rompes. En la que sigues escuchando, pero no absorbes. En la que sigues viendo, pero no te detienen. Es la diferencia entre me importa lo suficiente para entenderlo y no me importa lo suficiente para destruirme.
Lo que pasa es que antes de usar la indiferencia tuve que chocar contra cada muro posible. Me enfadé demasiado, repliqué demasiado. Di explicaciones a quien no le importaba escucharlas. Traté de justificarme ante personas que no buscaban comprensión, sino poder. Creía que responder era sinónimo de valentía. ¡Qué tonto! Si algo aprendí en estas tierras es que el que responde primero es el que pierde. El que se mueve por impulso queda expuesto. El que se desespera muestra su posición. Y hay francotiradores, emocionales y reales, que solo esperan eso. Recuerdo que una tarde gris, mientras avanzábamos entre escombros, un disparo resonó a la distancia. El novato del grupo reaccionó al instante, se levantó medio metro, quiso correr hacia un refugio. El cabo lo agarró del chaleco, lo tiró contra el suelo y le gritó: «Si reaccionas a todo ruido, te matan». Esa frase se me quedó incrustada. Porque el ruido no siempre es peligro. A veces es solo ruido. Y el enemigo real está esperando que confundas ruido con amenaza. En la vida pasa lo mismo. No todo silencio es desprecio. No todo tono duro es ataque. No toda ausencia es abandono. Pero si reaccionas como si lo fuera, pierdes tu libertad emocional. La indiferencia te permite filtrar. Igual que un radiooperador separa interferencias de mensajes reales. Si no filtramos, nos volvemos locos. Y cuando estás loco, no decides. Y cuando no decides, estás perdido. Hubo un tiempo en que yo no sabía filtrar nada. Me afectaba todo. Una palabra, una mirada, una frase maldicha, una respuesta tardía. Yo era un campo abierto sin defensas. Todo me atravesaba, todo me dolía. Hasta que un día, mientras descansábamos junto a una trinchera, un viejo sargento me dijo sin mirarme: «Si quieres sobrevivir, aprende a ser impermeable». Yo le pregunté: «¿Cómo se hace eso?». Él tomó una piedra, la lanzó lejos y respondió: «No pelees con lo que no puedes controlar». No entendí de inmediato, pero con los años lo vi claro. La indiferencia es la impermeabilidad emocional. No es dureza, es inteligencia, es protección. Pero eso sí, la indiferencia duele al principio. Porque dejar de reaccionar significa renunciar al drama. Y el drama tiene un sabor adictivo. Te hace sentir protagonista, te hace sentir vivo. Te da excusas, te da historias para contar, te da razones para culpar. Cuando eliges la indiferencia, te quedas sin eso. Y te quedas solo con tus pensamientos. Y créeme, a veces tus pensamientos son peor que cualquier enemigo externo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo metálico del campamento, yo estaba sentado limpiando mi fusil. Cada golpe de lluvia era como un recordatorio de todo lo que había dejado entrar sin filtrar. Insultos, críticas, opiniones ajenas. Y pensé: ¿cuánta energía he perdido reaccionando a cosas que ni siquiera importaban? Y fue entonces cuando algo dentro de mí se calmó, como si una cuerda que llevaba años tensa finalmente hubiera cedido. La indiferencia tiene este efecto: corta la cuerda. Corta el vínculo entre el estímulo y tu tormenta interna. Corta el cable que une las palabras del otro con tu estado emocional. Y cuando ese cable está roto, tú recuperas tu centro, recuperas tu calma, recuperas tu poder. Después de eso, empecé a practicar una especie de ritual interno. Cada vez que algo me molestaba, me decía a mí mismo: esto no merece mi reacción. Y luego observaba, respiraba y dejaba pasar. No sabes el alivio que da. Es como si una tormenta se quedara golpeando contra una pared que ya no puede derrumbar. Una vez, durante una discusión absurda entre compañeros, uno gritaba cada vez más alto para que se le escuchara. Yo permanecí en silencio, casi indiferente. Al final, él terminó exhausto, y yo, intacto. Esa noche entendí que la indiferencia no es debilidad, es ahorro, energético, emocional, mental. Porque la reacción desgasta, la indiferencia conserva. Cuando uno se vuelve indiferente, algo curioso sucede. La gente deja de tener control sobre tu estado emocional. Ya no pueden alterarte con un gesto, ya no pueden manipularte con una frase, ya no pueden dominarte con su indiferencia, porque la tuya se volvió más estable. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad, cuando tú decides dónde poner tu paz, no los demás. Lo más hermoso y lo más peligroso de la indiferencia es la libertad que genera, inmediata, casi brutal, porque de repente ya no esperas, ya no ruegas, ya no anticipas, ya no interpretas todo como ataque. Simplemente existes en tu eje, mientras el mundo hace ruido a tu alrededor. Al final, la indiferencia no es una pared, es un filtro.
es una brújula. Es una forma de mantenerte intacto mientras todo alrededor se mueve. Y aunque parezca fría desde afuera, por dentro es cálida, estable, madura. Es la paz que llega cuando ya no reaccionas por impulso, cuando ya no peleas por ego, cuando ya no buscas ser entendido, cuando ya no quieres ganar. Solo estar en calma. Y en un mundo que vive gritando, quien domina la indiferencia se convierte en una rareza sagrada. Un tipo que no corre, no se quiebra, no se enreda. Solo observa, decide y sigue. Ligero, serio, dueño de sí. Lo curioso de la indiferencia es que nadie la enseña de verdad. Ni en los libros, ni en las academias, ni en esos discursos motivacionales donde todos repiten que debe ser fuerte, pero nadie explica cómo diablo se hace para no caer en cada provocación. Y sin embargo, aquí estoy, sentado en un rincón embarrado de un edificio semiderrumbado, con las botas llenas de polvo y el uniforme oliendo a humo, pensando que quizá la gran maestra de la indiferencia siempre fue la guerra. Porque la guerra te educa a base de golpes. Si reaccionas demasiado rápido, mueres. Si reaccionas demasiado tarde, mueres igual. Y si reaccionas emocionalmente, bueno, esa es la forma más rápida de perder la cabeza. La única opción que queda es la indiferencia. Esa calma rara, casi sagrada, que aparece cuando ya no permites que nada te saque de tu centro. Recuerdo una noche especialmente larga. El cielo estaba negro como si alguien lo hubiera manchado con carbón húmedo, sin una sola estrella para darnos consuelo. El viento soplaba cargando un olor a óxido y tierra mojada. Y nosotros, 8 hombres comprimidos en un cuarto de hormigón, respirábamos como si cada exhalación fuese un pequeño ensayo de rendición. De pronto, alguien mencionó que el sargento había dicho que éramos prescindibles. Un comentario estúpido, dicho al pasar. Pero bastó para que Ramírez, que ya llevaba días con la mente cansada, empezara a temblar de rabia. ¿Prescindibles? ¿Así de fácil? ¿Eso somos para ellos? Yo lo vi apretar los puños, como si estuviera a punto de explotar. Y entonces lo entendí. No era el comentario, era la reacción. Era lo mucho que él necesitaba que alguien lo validara. La necesidad es la pólvora. Las palabras ajenas son solo chispas. Mientras él se enfurecía, yo pensé en algo que había leído años antes, en un libro que conseguí en un mercadito polvoriento, un libro de filosofía que ni siquiera recordaba haber comprado. Decía que la indiferencia no significa no sentir, significa no entregarse. No permitir que aquello que no controlas determine tu estado interno. Apatheia, lo llamaban los estoicos. Aunque aquí entre nosotros, nadie va a ponerse técnico en medio de un bombardeo. Pero la idea era clara. Si algo no depende de ti, suelta. Si algo no define tu misión, ignóralo. Si algo no suma, déjalo pasar. Es simple, tan simple como difícil. A esa hora Ramírez seguía maldiciendo, caminando en círculos dentro del cuarto oscuro. Lo observé un rato. Después, sin levantar la voz, solo dije: Ramírez, lo que dijo ese tipo no cambia nada. Tú sigues aquí, con tu arma, con tu pulso, con tu misión. Lo demás es ruido. Él se detuvo. Me miró como si hubiera dicho una verdad que llevaba semanas necesitando escuchar. El silencio cayó sobre el cuarto, casi pesado. Afuera se oía un golpe seco, quizá una puerta agitada por el viento. Nadie habló por varios minutos, y ahí, en ese vacío extraño, se sentía la diferencia entre reaccionar y entender. La diferencia entre depender y sostenerse. La diferencia entre perder el control y recuperarlo. La indiferencia no es frialdad. Quien piense eso nunca la ha usado en serio. La frialdad te apaga. La indiferencia te ordena. La frialdad te encierra. La indiferencia te da perspectiva. La frialdad te hace inaccesible. La indiferencia te hace libre. Uno puede estar en calma incluso cuando el mundo alrededor se derrumba. Y créeme que lo digo literalmente. Mientras escribo mentalmente estas palabras, partes del tejado siguen cayendo de a poco, como si el edificio quisiera recordarnos que todo está siempre a punto de colapsar. Lo más curioso es que la indiferencia se parece mucho a un francotirador bien entrenado. No dispara ante cualquier ruido. No gasta energía en sombras, no cae en provocaciones. Observa, mide, respira. No deja que el entorno decida por él. Tiene una misión y solo actúa cuando es necesario. Eso mismo es lo que hacemos cuando practicamos la indiferencia emocional. Dejamos de convertir cada comentario, cada gesto, cada silencio en una guerra personal.
Dejamos de interpretar la vida como un ataque constante, dejamos de sentirnos el blanco de todo. Y cuando esa sensación desaparece, uno se vuelve más ligero, como si la mente hubiera soltado un chaleco lleno de piedras. Hubo otro episodio que nunca olvidé. Estábamos avanzando por una calle larga y estrecha, llena de autos quemados y ventanas rotas. Cada paso levantaba polvo, y el eco de nuestras botas sonaba como un reloj avisando que el tiempo se acababa. De pronto, desde una terraza, alguien gritó insultos. No disparó, solo gritó. Y uno de los chicos, creo que era Ortega, levantó su arma por impulso, listo para responder a una provocación vacía. Pero el teniente lo frenó con un movimiento rápido y seco. No pierdas tiempo en ruido, dijo. El enemigo quiere que malgastes fuerza donde no importa. Y esas palabras, aunque estaban pensadas tácticamente, eran también un resumen perfecto de la vida emocional. Hay gente que no quiere una conversación, quiere tu reacción, quiere tu explosión, quiere tu descontrol. Y cuando tú caes, ellos ganan. No por mérito, sino porque tú cediste el terreno. Ese día aprendí que la indiferencia no solo protege tu paz, protege tu estrategia, protege tu energía, protege tu dignidad. Porque cuando no reaccionas a lo que no merece reacción, te vuelves impredecible, inalcanzable, indomable. El mundo moderno tiene una obsesión infantil con reaccionar a todo. Aquí, en la guerra, esa es la receta perfecta para morir. Y aunque suene dramático, fuera del campo pasa lo mismo, solo que más lento. Morimos emocionalmente, morimos mentalmente, morimos por dentro porque regalamos cada pedazo de energía a quien no la merece. La indiferencia es la cura, no la frialdad, no la venganza, no el silencio que busca herir. La indiferencia tranquila, consciente, la que nace de saber quién eres y qué vale tu calma. Lo que vino después de aquella marcha en silencio fue casi una lección improvisada de filosofía, aunque nadie lo admitiera. Volvimos al campamento al caer la noche, y mientras algunos se quitaban el casco o revisaban sus cargadores, yo me quedé mirando las brasas de una fogata improvisada. Esa luz naranja bailando silenciosa entre los restos de madera me recordaba mucho a la mente cuando por fin logra calmarse. Aún caliente, aún viva, pero sin incendiarlo todo. Y pensé, así se siente la indiferencia cuando se hace bien. Como una fogata domesticada, calienta sin quemarte, ilumina sin cegarte. El aire olía a humo y humedad, una mezcla que siempre anuncia que viene lluvia o que algo se está apagando. De pronto García, ese muchacho que siempre tenía el corazón demasiado abierto para estar en un lugar como este, se dejó caer a mi lado y preguntó, ¿tú cómo haces para que nada te derribe? Su voz temblaba, pero no de miedo, temblaba de cansancio emocional. Ese cansancio que todos conocemos, aunque nadie lo dice en voz alta. Lo miré un momento. Sus ojos tenían esa mezcla de súplica y vergüenza que solo aparece cuando uno ya no puede sostener su propio peso. Le respondí sin heroicidad, sin metáforas profundas. No es que nada me derribe, es que ya no le doy ese poder a cualquiera. Me miró como si le hubiera abierto una puerta nueva en la cabeza. Y yo, mientras agitaba un poco las brasas con una ramita, pensé en lo cierto que era. Cuando decides que no todos merecen una reacción tuya, tu mundo interno se ordena de un modo extraño, casi milagroso. Es como si cada pensamiento encontrara su sitio, como si cada emoción se pusiera firme sin necesidad de gritar ¡presente! La indiferencia funciona así. No te quita la sensibilidad, te quita la vulnerabilidad innecesaria. Te enseña a distinguir entre lo que te corresponde y lo que solo es ruido, entre la crítica que construye y la provocación que busca destruirte, entre el silencio que respeta y el silencio que manipula, entre el amor que suma y el amor que drena. Y cuando ves esas diferencias, entiendes que no puedes seguir reaccionando igual ante todo, que no puedes desgastarte por personas que ni siquiera se desgastan por sí mismas. Mientras hablábamos, un trueno retumbó a lo lejos, resonando entre los muros como una advertencia del cielo. Algunos se sobresaltaron, otros ni se movieron. Yo sonreí un poco. Ahí tienes otro ejemplo, le dije. Mira cómo reaccionan distinto ante el mismo ruido. Algunos creen que es peligro, otros saben que es solo clima. La indiferencia es eso, saber qué merece tu energía y qué no. García se quedó pensando, mirando la fogata como si allí estuviera escrito un manual de supervivencia emocional. Yo sabía que estaba procesando todo lo vivido en los últimos días. Insultos de superiores, silencios de personas que extrañaba, expectativas rotas, decepciones, autoengaños. A veces la vida te lanza más proyectiles emocionales que balas reales, pero duelen igual o más.
La madrugada avanzó lentamente. El frío empezó a calarse bajo la ropa, ese frío que no pide permiso. Y entonces surgió el tema inevitable: las relaciones. Un soldado cansado, vulnerable, lejos de casa, siempre termina hablando de eso. García dijo que lo que más le dolía no era la distancia, ni el peligro, ni las noches sin dormir. Era sentir que alguien, allá lejos, lo usaba para inflar su ego, pero no para compartirle el alma. Y yo reaccioné como un idiota, dijo, como si dependiera de su atención para respirar. Yo soplé un poco sobre las brasas, y mientras algunas chispas se levantaban como luciérnagas cansadas, dije, la indiferencia nace justo ahí, en el momento en que entiendes que el amor no debe costarte tu estabilidad. Él frunció el ceño. Entonces, ¿lo correcto es dejar de sentir? Negué con firmeza. No, lo correcto es dejar de reaccionar por miedo. Sentir es inevitable, reaccionar es elección. Y ahí, entre el olor a humo y tierra mojada, entre el ruido lejano de artillería y el crujir de madera húmeda, él entendió que la indiferencia no es apagar el corazón, sino apagar el pánico. Las horas siguientes fueron una danza silenciosa de pensamientos. Algunos dormían sentados con la cabeza apoyada en el fusil. Otros limpiaban sus armas por enésima vez, buscando en el metal frío una estabilidad que la vida no les daba. Y yo, que ya había visto demasiado, sabía que cada uno estaba luchando su propia guerra interna. La guerra contra la expectativa, la guerra contra la reacción automática, la guerra contra el ego herido. En ese espacio extraño donde la noche se mezcla con el amanecer, pensé en la frase que un veterano me había dicho una vez: no seas reactivo, sé estable. Y entendí que esa es la esencia de la indiferencia, la estabilidad. No en el cuerpo, sino en el alma. No en la postura, sino en el juicio. No en el silencio externo, sino en el silencio interno. Porque cuando eres indiferente, no te mece cada viento, no te rasga cada palabra, no te gobierna cada ausencia, no te hipnotiza cada gesto ajeno. Te conviertes en un centro, en un eje, en una referencia para ti mismo. Y lo más curioso, lo más irónico, es que cuando por fin dominas la indiferencia, el mundo cambia sin haber cambiado. Las mismas personas siguen diciendo lo mismo. Los mismos problemas siguen existiendo. Las mismas decepciones siguen apareciendo. Pero ya no te atraviesan. Chocan contigo y caen. Como la lluvia golpeando un casco. Suenan, pero no te dañan. Al amanecer, mientras el cielo se teñía de ese gris azulado que siempre parece anunciar tanto esperanza como cansancio, me levanté, sacudí el polvo del uniforme y dije en voz baja: lo que no controlas no debe controlarte. No lo dije como un mantra, lo dije como quien entrega un informe final después de un combate largo, y supe, sin que nadie me lo confirmara, que esa es la victoria más difícil, cuando entiendes que tu paz no puede depender del ruido ajeno. La indiferencia, la verdadera, no es un muro que te separa del mundo. Es una puerta que te deja salir de la cárcel de tus reacciones, y una vez que atraviesas esa puerta, aunque todo a tu alrededor siga desordenado, tú ya no lo estás. Y eso, créeme, es libertad pura. Siempre pensé que los juegos eran cosas de niños, hasta que vi cómo los adultos juegan con el alma de otros con la misma facilidad con la que aquí jugamos a adivinar desde dónde vendrá el próximo disparo. Lo peor del juego emocional no es que existe, sino que muchos ni siquiera saben que están dentro de él. Caminan confiados, como soldados nuevos avanzando por un pasillo aparentemente vacío, sin saber que cada sombra es una trampa y cada silencio es un anzuelo. Y cuando por fin se dan cuenta, ya entregaron su posición, su pulso y medio corazón. Sí, suena dramático, pero créeme, si vieras lo que yo he visto, sabrías que la manipulación emocional es más precisa que un francotirador bien entrenado. Recuerdo un día particularmente asfixiante. El calor era tan denso que parecía que el aire se podía masticar. El sol caía como un látigo sobre nuestros cascos y cada paso levantaba una nube de polvo que se quedaba flotando, como si el tiempo mismo estuviera atrapado allí. En medio de ese infierno seco, uno de los chicos, Luna, siempre demasiado ingenuo para este lugar, recibió un mensaje en su teléfono satelital. Solo lo miró unos segundos y ya tenía en la cara descompuesta, como si le hubieran disparado sin que yo lo notara. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Él solo dijo: volvió. Yo levanté una ceja. ¿Quién volvió? Él tragó saliva, como si la respuesta pesara. Ella. Ah, ese tipo de enemigo. No el que dispara, sino el que confunde.
no el que mata, sino el que te roba la claridad. Un enemigo invisible, pero exacto. Luna estaba reaccionando con el alma abierta de par en par, como ocurre cuando uno cree que el amor es sinónimo de rendición. Y ahí entendí que el mensaje no era una muestra de cariño, era una cuerda. Una cuerda lanzada justo cuando él empezaba a caminar solo. Los manipuladores tienen ese talento especial para regresar cuando huelen que estás recuperando tu estabilidad. Como los lobos que sienten el rastro débil de la presa. Le pedí a Luna que me mostrara el mensaje. Era corto, ambiguo, casi elegante en su maldad. Pensé en ti, nada más. Pero esa frase, en la mente de alguien vulnerable, puede dinamitar semanas de progreso. Lo vi temblar y tuve que decirle la verdad con la frialdad de quien ya sabe cómo funcionan estas cosas. No volvió porque te extraña, volvió porque dejó de tener el control. Él abrió los ojos como si hubiera visto un trueno de frente. Sí, cuesta aceptarlo, pero los juegos de poder siempre funcionan así. Cuando ya no te tienen, regresan. No por amor, por ego. Y el ego, en manos de un manipulador, es capaz de convertir una sola frase en una emboscada emocional. Mientras avanzábamos entre ruinas, él seguía mirando el teléfono como si esperara que la pantalla respondiera por él. Yo, que llevaba años viendo cómo la gente pierde más energía emocional que sangre, le dije lo que nadie quiere oír. El que controla es el que reacciona menos. Y lo peor es que es verdad. En el campo de batalla, el que se mueve primero suele perder. En la vida emocional, el que reacciona primero siempre pierde. Porque reaccionar es entregar terreno, y tu terreno, en estos juegos, es tu paz. Seguimos caminando por un callejón estrecho lleno de sombras. Luna iba detrás de mí, todavía atrapado en su tormenta interna. En un momento se detuvo sin avisar. Me giré. Tenía el rostro apretado, como si estuviera haciendo cálculos que no terminaban de cuadrar. ¿Por qué vuelve ahora, justo ahora, cuando por fin me siento bien? Lo miré, apoyé la mano en su hombro y dije, porque es cuando más fácil es hacerte dudar. Lo que la gente no entiende es que el manipulador no busca amor, ni cierre, ni diálogo. Busca control. Y el control solo existe mientras consigue que tú reacciones. El aire parecía más caliente de golpe. Quizá era la conversación, o quizá era esa sensación conocida de estar diciendo una verdad que cuesta tragar. No dije nada durante unos metros. A veces el silencio es la mejor forma de apuntar. Y luego, mientras pasábamos frente a un edificio con ventanas rotas, añadí, si quieres ganar este juego, deja de jugar. Luna arrugó el ceño. ¿Y cómo se hace eso? Yo respiré despacio. Es simple. No expliques, no respondas, no te defiendas, no entres. Vi en su cara que esa idea le parecía imposible. Y claro, lo es, cuando crees que tu valor depende de cómo te ve el otro. Había un olor a metal caliente en el aire cuando escuchamos un ruido a lo lejos. Todos nos detuvimos, en modo automático. Observamos. Nadie se movió. Nadie reaccionó. Era solo una hoja metálica golpeada por el viento. Y pensé, así debería ser también en la vida emocional. Observas antes de reaccionar. Pero la mayoría vive a la inversa. Reaccionan antes de pensar. Corren antes de mirar. Se rinden antes de preguntar. Y después se preguntan por qué siguen atrapados. Caminamos un buen rato sin hablar. A veces el cuerpo necesita movimiento para que la mente pueda ordenar el caos. De pronto, Luna volvió a romper el silencio. ¿Y si realmente sintió algo? Sonreí con una mezcla de cansancio y compasión. Claro que sintió algo, pero no lo que tú crees. Sintió que ya no estabas bajo su control. Y eso duele más que perderte. Esa es la verdad cruel. La mayoría de los manipuladores emocionales no extrañan tu presencia, extrañan tu obediencia emocional. Al doblar una esquina vimos una plaza destruida. El viento movía papeles quemados como si fueran fantasmas. Y ahí, en medio de ese paisaje arrasado, pensé en lo curioso que es que los seres humanos repitan patrones aunque sepan que los destruyen. Volver al manipulador es como volver a un campo minado solo porque te parece familiar. Y esa familiaridad es la trampa, porque la mente confunde costumbre con amor, confunde ansiedad con intensidad, confunde manipulación con destino. Y mientras confunda, el manipulador gana. Llegamos a un muro que apenas se sostenía. Nos agachamos detrás y descansamos un momento. El sol bajaba lento, pintando todo de naranja como si intentara suavizar lo que estaba roto. Luna susurró. ¿Y si le respondo solo para ver qué quiere?
Yo casi me reí, pero me contuve. Eso es exactamente lo que quiere. Una reacción, una palabra, un gesto. Cualquier cosa que le confirme que todavía puede mover tus hilos. Él bajó la mirada, le temblaba la mano. Y ahí entendí que la batalla no era contra ella, era contra su propia necesidad. Porque ese es el verdadero juego de poder emocional. La otra persona solo gana si tú participas. La libertad comienza donde termina tu reacción. Luna seguía con la cabeza baja, como si cada pensamiento pesara 1 kilo más que el anterior. El viento soplaba entre los huecos del muro derrumbado, arrastrando granos de arena que golpeaban nuestra ropa como diminutas advertencias. Desde donde estábamos, el horizonte se veía como un cuadro sucio, lleno de manchas oscuras y líneas torcidas. Todo parecía inclinarse hacia el lado equivocado, igual que la mente de alguien que vuelve una y otra vez a quien lo hiere. A veces el paisaje y las emociones tienen esa extraña sincronía. Me pasé una mano por la frente para limpiar el sudor, y mientras devolvía la vista al camino, dije en voz baja: ¿Sabes cuál es la parte más peligrosa del juego? Luna levantó la mirada, esperando quizá una frase épica. Yo soplé el polvo del cargador y seguí. Que tú crees que puedes ganar. Él frunció el ceño, como si no entendiera, así que añadí: No se gana un juego que el otro inventó, solo se gana cuando dejas la mesa. El silencio después de mis palabras se extendió como una sábana fría. Podía escucharse el zumbido lejano de un generador y, más lejos todavía, el eco apagado de algún enfrentamiento que no nos involucraba. «Pero si me voy», dijo Luna, «¿no significa que perdí?» Negué con la cabeza mientras apoyaba el arma en mis rodillas. «No, significa que dejó de tener acceso a ti. Eso es victoria». El problema es que la mente humana es testaruda. Le gusta cerrar círculos, aunque el círculo sea una trampa. Le gusta tener explicaciones, aunque la explicación sea una mentira bonita. Le gusta aferrarse, aunque lo que sostenga sea una cuerda llena de espinas. Y por eso las personas como Luna siguen cayendo en el juego, porque confunden la falta de cierre con falta de valor. Confunden el silencio del otro con algo que deben descifrar. Y ahí es donde el manipulador gana sin hacer nada. Solo espera, solo observa, como un tirador escondido esperando el movimiento equivocado. Nos movimos de nuevo cuando el sol empezó a caer detrás de los edificios rotos. Avanzamos despacio, atentos a cualquier ruido. Luna seguía en su propio campo minado mental. A veces, cuando alguien está así, lo único que puedes hacer es acompañar desde atrás, listo para levantarlo si tropieza. Y en ese tramo, él volvió a hablar. Ella siempre vuelve, siempre, como si supiera cuándo estoy bien. Yo solté una risa seca. Es que lo sabe, la gente así huele tu estabilidad, y cuando la siente, regresa a ver si todavía puede arrancártela. Él abrió los ojos, dolido. Pero, ¿por qué querría hacer eso? Me encogí de hombros. Porque para algunas personas, el poder importa más que el cariño. Cuando llegamos a una zona despejada, nos detenemos a descansar. El viento había cambiado de dirección y traía consigo el olor de algo quemándose a lo lejos. Luna contemplaba el cielo anaranjado como si buscara respuestas en las nubes. Yo aproveché su silencio para continuar. Mira, te lo voy a decir cómo es. El manipulador vuelve cuando siente que ya no reina sobre tus emociones, cuando ve que puedes vivir sin su validación, sin su atención, sin su caos. Se inquieta. Porque antes controlaba tus reacciones, y sin reacciones no tiene nada. Me miró con la desesperación tranquila de quien ya sospecha la verdad, pero le duele confirmarla. Entonces, ¿todo lo que dice es mentira? Negué. No todo, pero casi siempre está incompleto. Te da palabras envueltas en nostalgia, pero sin hechos. Te da promesas, pero sin planes. Te da migas, nunca pan. Es como ese francotirador que dispara una vez y se vuelve a esconder. No busca acertar, busca que tú salgas corriendo para terminarte. Mientras él procesaba esto, yo pensé en las veces que también caí en juegos parecidos. No en medio de una guerra, sino mucho antes, cuando uno todavía cree que la emoción es un mapa confiable. Pero la verdad es que la emoción, cuando no se controla, es más parecida a un espejismo. Te hace ver agua donde solo hay arena. Por eso los estoicos insistían tanto en la libertad interior. Si no controlas tu reacción, estás perdido. Y aunque suene antiguo, aquí en medio de esta locura bélica, es más actual que nunca. Nos levantamos de nuevo y seguimos avanzando hacia una zona más segura. El sol ya apenas iluminaba, dejándolo todo con ese tono gris azulado que siempre anuncia peligro.
Luna caminaba más recto, como si mis palabras le hubieran recolocado la columna emocional. Pero aún había dudas en su paso. En un momento se detuvo otra vez y dijo, ¿y si realmente cambia? ¿Si esta vez es distinto? Yo casi solté una carcajada, pero me contuve porque sé que esa ilusión es como una venda vieja pegada a la piel. Duele quitarla. Así que le respondí despacio, con la voz firme. Si cambia de verdad, no necesita que reacciones. No necesita que vuelvas corriendo. No necesita mover tus emociones como fichas. Las personas que cambian, actúan. No insinúan, no tantean, no te tientan con palabras vacías. Él bajó la cabeza. El peso de la realidad suele caer más fuerte que cualquier bomba. Seguimos caminando hasta llegar a un refugio natural formado por restos de un viejo almacén. Allí nos detuvimos. Yo me senté en un bloque de hormigón y él se dejó caer a mi lado. La tensión del día parecía pegarse al aire como humedad, y pensé que quizá era el momento perfecto para decirle la verdad final. La verdad que nadie quiere escuchar, pero que libera más que cualquier otra. Escucha bien, Luna, dije mientras afinaba la corredera del arma. En este juego, el poder siempre cambia de manos. Pero tú decides cuándo dejar de ser una pieza. Cuando no reaccionas, el tablero se desmorona. Cuando no entras en la provocación, el juego se acaba. Cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier mensaje ambiguo, ya ganaste. No por vencer al otro, por vencerte a ti mismo. Él respiró hondo, y por primera vez en todo el día, lo vi alineado consigo mismo. No victorioso, no totalmente libre, pero de pie, como alguien que ha dejado de correr detrás de sombras. El cielo terminó de apagarse y encendimos las linternas. La noche nos envolvía como un recordatorio de lo fácil que es perderse cuando no tienes un punto fijo. Y pensé que, al final, eso es lo que ofrece el estoicismo. Un punto fijo. Una coordenada interna. Un lugar donde nadie puede tocarte si no lo permites. Porque, en el fondo, el juego del poder emocional siempre tuvo una regla secreta. El que elige su reacción, elige su libertad. Y el que es libre, ya no puede ser manipulado. Hay cosas que uno solo entiende cuando ya ha vuelto al mismo lugar roto demasiadas veces. En la guerra pasa con los caminos minados, y en la vida pasa con la dependencia emocional. Regresas una y otra vez al mismo sitio sabiendo que te va a estallar algo debajo de los pies, pero aún así vuelves, como si el cuerpo fuera más leal al hábito que a la supervivencia. Al principio lo llamas amor, luego lo llamas destino, después lo llamas no sé qué me pasa. Y al final, cuando ya estás cansado de recoger tus propios pedazos, entiendes que lo que tenías no era amor, era un patrón. Y los patrones, igual que las rutas peligrosas, se pueden aprender y se pueden romper. Me acuerdo de una noche pesada, de esas en las que el calor no se va ni aunque el sol se esconda. El aire estaba espeso, cargado de polvo fino que se pegaba a la piel como si quisiera quedarse a vivir ahí. Yo estaba sentado contra un muro descarapelado, revisando por quinta vez el mismo cargador vacío, solo por tener algo entre las manos. Frente a mí, en un rincón, estaba Sandoval, mirando fijamente la pantalla apagada de su teléfono satelital. Era casi cómico, el aparato apagado y él igual de enganchado, como si la dependencia no necesitara batería para funcionar. Le pregunté qué pasaba. No respondió, solo murmuró: si no me escribe no duermo. Ahí lo vi claro. No era un problema de ella, era un problema de eje, de centro, de ese punto interno que se supone que debe sostenerte y que, en su caso, se había desplazado completamente hacia otra persona. Todo su sistema nervioso dependía de un mensaje, un icono, un sonido, como si su propia calma hubiera sido secuestrada y puesta en manos de alguien que ni siquiera estaba ahí. Y no lo juzgué porque, siendo honesto, todos hemos tenido nuestra versión de ese teléfono apagado. Un chat, una notificación, una respuesta que nunca llega. El campo de batalla es solo otro escenario donde se repiten los mismos dramas de siempre. Mientras Sandoval seguía clavado en la nada, yo pensé en cómo funcionan estos patrones. No nacen de un día para otro, se construyen lento. Primero cedes un poco de tu paz a cambio de atención. Luego cedes un poco de tu criterio a cambio de aprobación. Después cedes tus límites para no perder cariño. Cuando te das cuenta, tu vida emocional gira alrededor de alguien como si fueras un satélite con la órbita mal calibrada. Y claro, cada vez que esa persona se aleja, tú sientes que te vas a estrellar. La dependencia emocional es así de silenciosa. No llega con sirenas ni con banderas. Llegar con frases pequeñas como «sin ti no soy nada» o «si te vas, me derrumbo». Y suena romántico hasta que te das cuenta de que no es poesía,
Es un contrato de esclavitud disfrazado. En el fondo, lo que estás diciendo es, mi bienestar depende de ti, mi eje eres tú. Si tú fallas, yo caigo. Y entonces no hay logos, no hay razón, no hay estoicismo que aguante, porque has entregado el volante de tu vida a alguien que ni siquiera sabe si sabe conducir. Yo tardé en verlo en mí mismo. Antes de verlo en Sandoval, lo vi en mi propia historia. Hubo una época, mucho antes de este caos, en la que yo también necesitaba que alguien me eligiera cada día para sentir que valía algo. Si pasaban horas sin mensaje, armaba en mi cabeza escenarios de tragedia griega. Ya no le importo. Seguro hay alguien más. Hice algo mal. Nunca se me ocurría pensar, quizá está ocupada. Quizá no es para tanto. Quizá mi valor no depende de esto. No. La mente, cuando está acostumbrada a depender, siempre elige la versión que más duele. Es adicta al drama igual que algunos son adictos al cigarro. Fue aquí, rodeado de ruido y destrucción, donde empecé a entender que el verdadero problema no era esa persona. Era la estructura interna que yo había construido. Una estructura donde mi centro estaba fuera, y cuando tu centro está fuera, todo te tambalea. Vi a Sandoval levantar el teléfono otra vez, encenderlo, apagarlo, teclear algo y borrarlo, una y otra vez, como si cada intento fuera un pequeño ensayo de rendición. Me acerqué y me senté a su lado. No le di un discurso, no estamos para eso. Solo dije, ¿te has dado cuenta de que toda tu calma cabe en ese aparato? Él soltó una risa amarga. Es ridículo, ¿no? Asentí. No es ridículo, es peligroso. Porque un soldado sin centro es un objetivo fácil, y un corazón sin centro es terreno fácil para cualquier manipulación. La primera forma de romper un patrón es verlo, sin maquillaje, sin excusas, sin justificarlo con frases bonitas. Simplemente describirlo como si fueras un observador externo. Cuando no recibo atención, me derrumbo. Cuando siento distancia, corro detrás. Cuando el otro se aleja, yo pierdo mi eje. Ponerlo en palabras es como alumbrar un cuarto donde siempre caminaste a oscuras. Las cosas no desaparecen, pero al menos dejas de tropezar con ellas sin entender qué te golpea. Esa noche, le propuse a Sandoval un ejercicio que había empezado a hacer conmigo mismo. Le dije, imagina que lo que te pasa no te está pasando a ti, sino a un compañero. Cuéntamelo como si fueras un narrador, no una víctima. Al principio se resistió, pero al final lo hizo. Empezó a hablar de un tipo que solo estaba bien si recibía mensajes, que se sentía vacío cuando no lo buscaban, que perdía el foco de sus tareas por revisar el teléfono, que se culpaba a sí mismo por cada silencio ajeno. Mientras lo escuchaba, me daban ganas de decirle, ¿te das cuenta de lo mal que suena? Pero no fue necesario. Lo vio solo. Sus propias palabras le mostraron el absurdo. Esa es la famosa distancia cognitiva de la que hablan los psicólogos, pero aquí, entre polvo y ruido, yo la llamo simplemente dar un paso atrás. Cuando te separas un poco de lo que sientes, puedes verlo mejor, puedes analizar el patrón sin justificarlo, puedes señalar dónde se repite, cuándo empezó, qué lo alimenta. Y sobre todo, puedes empezar a preguntarte la única cosa que realmente importa. ¿Quiero seguir así o no? Sandoval se quedó en silencio largo rato. Yo dejé que el silencio hiciera su trabajo. El silencio es un buen interrogador. No presiona, pero incomoda lo justo como para que la verdad salga sola. Finalmente él dijo, supongo que dependo demasiado. No lo dije en tono de culpa, lo dijo como quien reconoce un diagnóstico. Y ese es el segundo paso para romper un patrón, dejar de esconderlo detrás de excusas nobles. No es amor demasiado fuerte, no es sensibilidad profunda, es dependencia, pura y dura, y contra eso no sirve llorar, sirve reconstruirse. La madrugada cayó como una manta pesada sobre el campamento. El ruido distante de algún motor viejo se alternaba con el crujido de la madera húmeda bajo nuestros pies. Sandoval seguía allí, con los codos apoyados en las rodillas y la mente ardiendo como si de pronto hubiera visto su propia vida desde fuera. A veces basta una grieta de lucidez para que el patrón entero empiece a caerse por su propio peso. Y eso estaba pasando. Lo notaba en la manera en que respiraba, más lento, como si hubiera soltado una carga que llevaba años escondida. Mientras él procesaba ese pequeño derrumbe interno, yo observaba el horizonte. Un resplandor naranja iluminaba una zona lejana. Quizá un incendio, quizá un reflejo. La guerra tiene esa costumbre de imitar la vida emocional. Incluso cuando algo se está quemando, no siempre sabes si deberías correr o esperar.
Y pensé que muchas dependencias emocionales funcionan así. No sabes si estás frente a un incendio o a una ilusión, pero sigues ahí, paralizado, porque crees que alejarte te hará perder algo que nunca tuviste del todo. Sandoval rompió el silencio. ¿Y si esto no se me quita nunca? Su voz sonaba como si hubiera envejecido 10 años en 2 horas. Yo me reacomodé contra el muro frío. No es algo que se quita, dije, es algo que se reemplaza. Él entrecerró los ojos esperando más. La dependencia se rompe cuando construyes un eje propio. No cuando te alejas de alguien, sino cuando te acercas a ti. Él frunció el ceño, como si las palabras fueran un idioma nuevo. Así que continué. Mira, tú buscas validación porque no te has validado. Buscas atención porque no te atiendes. Buscas seguridad porque no te hablas con claridad. Todo eso que esperas que venga de afuera tienes que aprender a fabricarlo adentro. Si no, cada persona que llegue podrá mover tu mundo como quiera. Mientras lo decía, pensé en todas las veces que yo mismo había roto y vuelto a armar ese eje interno. No es bonito, no es épico, no es cinematográfico. Es trabajo sucio, como limpiar una herida en plena oscuridad. Duele, arde. Pero cuando lo haces bien, la piel queda más fuerte que antes. De pronto una ráfaga de viento levantó polvo a nuestro alrededor. Sandoval parpadeó varias veces, como si ese viento hubiera traído consigo una idea nueva. Entonces, dijo lentamente, ¿romper el patrón es aprender a estar bien solo? Sonreí con esa ironía suave que da la experiencia. No exactamente, es aprender a estar bien incluso si los demás no están. Él abrió la boca, sorprendido por la diferencia. Porque estar bien solo todavía depende de que estés solo. Estar bien contigo funciona en cualquier escenario. Un trueno lejano retumbó, pero no era tormenta, era artillería. Y ahí, mientras el sonido se disolvía, pensé que tal vez la dependencia emocional tiene un sonido parecido. Un estruendo interno que te hace creer que algo grave está pasando, cuando en realidad lo único que ocurre es que una parte de ti no quiere soltar lo que le resulta familiar, aunque lo familiar te destruya. Nos levantamos para movernos hacia un refugio más seguro. El suelo estaba mojado, resbaladizo, y cada paso requería atención. Sandoval caminaba más recto que antes, pero aún con esa tensión en los hombros de quien está aprendiendo a sostenerse por primera vez. A mitad del camino, dijo, ¿y si vuelvo a caer? Me detuve, clavé los ojos en él y solté la frase más honesta que pude. ¿Vas a caer? Todos caemos. Romper un patrón no es un salto, es un proceso. Él agachó la mirada, desanimado. Entonces añadí, pero la diferencia es que ahora ya sabes que es un patrón. Y cuando sabes, ya no caes igual. Ya no caes ciego. Entramos a un pasillo estrecho donde la luz de nuestras linternas parecía tragada por el polvo en suspensión. Mientras avanzábamos, seguía hablando. Cada vez que sientas que estás corriendo detrás de alguien, para, respira, pregunta, ¿estoy eligiendo o estoy reaccionando? Esa pregunta, simple, directa, es como un interruptor. Te saca del modo automático. Te obliga a observarte en lugar de actuar por impulso. Y muchos patrones solo existen porque los repetimos sin darnos cuenta de que estamos repitiéndolos. Sandoval escuchaba, pero más que escuchar, absorbía. Como si por primera vez en mucho tiempo alguien le hubiera dado un mapa para salir del laberinto. ¿Y los límites?, preguntó. He oído hablar de eso, pero no sé ponerlos. Solté una risa breve. Nadie sabe al principio. Los límites no son muros, son recordatorios, para ti y para los demás. Él alzó una ceja. ¿Recordatorios de qué? De que tu paz tiene un precio, y no es negociable. A veces pensamos que poner límites es decir no muy fuerte, pero en realidad la mayoría de límites son silenciosos. Dejar de responder inmediatamente, no justificar cada emoción, no mendigar claridad, no aceptar migajas a cambio de ansiedad, no ir detrás de alguien que no camina hacia ti. Esos son los límites reales, decisiones pequeñas que te devuelven tu centro, día tras día. Llegamos al final del pasillo y salimos a un patio abierto donde el cielo, aunque cubierto de humo, dejaba ver un par de estrellas. Sandoval levantó la vista. ¿Y si me quedo solo? La pregunta más común en cualquier dependencia, y la más tramposa. No te quedas solo, dije. Te quedas contigo. Y créeme, hay versiones de ti que valen más que toda la compañía equivocada del mundo. Caminamos hacia una pared semiderrumbada que servía de resguardo. Allí nos sentamos otra vez. La noche estaba fría, pero no de esa frialdad agresiva,
sino esa que te obliga a estar presente. Y pensé que romper patrones también se siente así, incómodo, pero necesario. Lo más difícil, dije mientras frotaba mis manos para entrar en calor, no es dejar a la otra persona, es dejar la versión de ti que la necesitaba. Él inhaló profundamente, y en esa inhalación supe que algo dentro se había movido. No un cambio milagroso, no un despertar espiritual de película. Algo pequeño, pero real. Un ajuste, una línea que dejó de torcerse. Antes de levantarnos, le dije la última parte, la que yo mismo tardé demasiado en comprender. Cuando empieces a darte lo que siempre buscaste afuera, la calma, el cariño, la validación, la claridad, algo curioso va a pasar. Lo que antes te enganchaba ya no tendrá poder, no porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves completo. Sandoval asintió lentamente, como si esas palabras le cerraran un círculo que llevaba años abierto. Supongo que eso es libertad, murmuró. No, corregí con una leve sonrisa. Eso es responsabilidad. La libertad viene después. Y mientras nos levantábamos para seguir la marcha, entendí lo que siempre sospeché. La dependencia emocional se rompe como se desactiva un explosivo. Con paciencia, con precisión, con distancia. Y sobre todo, sin miedo a cortar el cable que une tu valor a las manos de otro. Porque al final, romper un patrón no es un acto dramático, es una declaración silenciosa. Ya no huyo de estar conmigo. Hay cosas que en teoría parecen simples, pero en la práctica se sienten como desarmar un explosivo con las manos desnudas, y romper patrones de dependencia emocional es una de ellas. Lo entiendes con la cabeza, pero el cuerpo se agarra a lo conocido como si fuera la última trinchera. Aquí, en medio de este paisaje de muros caídos, tierra levantada y olor a metal quemado, se ve más claro que nunca. La cámara podría enfocarse en mis botas llenas de barro, subir lento por el uniforme sucio, detenerse en las ojeras de varios días sin dormir y luego girar hacia él. Un soldado sentado en una caja de munición vacía, mirando un teléfono apagado como si fuera una bengala en la noche. Ese es Herrera. No está pensando en balas, ni en coordenadas, ni en órdenes. Está pensando en si ella va a escribirle o no. Es gracioso si lo piensas bien, rodeado de armas, y su mayor miedo es una notificación que no llega. Y no me río de él. Me río porque yo también tuve mi propia notificación que controlaba el clima de mi cabeza, mucho antes de que este infierno empezara. Herrera se pasa la mano por la cara, suspira, revisa la pantalla otra vez aunque sabe que no ha sonado nada. Lo veo y en lugar de decirle que se calme, que madure, que piense en cosas más importantes, solo me siento a su lado, apoyando la espalda contra la pared áspera. El concreto está frío, el aire caliente, el contraste perfecto para hablar de algo que siempre es incómodo. ¿Qué haces cuando tu eje no eres tú, sino otra persona? Le pregunto en voz baja, ¿cuánto rato llevas esperando? Él se encoge de hombros, una de esas respuestas que en realidad significan demasiado. Dice que sin ese mensaje no puede concentrarse, que todo le cuesta más, que siente un nudo en el estómago como si en cualquier momento alguien fuera a anunciarle algo terrible. Y lo curioso es que nadie ha dicho nada, todo está pasando en su cabeza. Ahí es donde los patrones de dependencia hacen su mejor trabajo. No necesitan hechos, les basta con tus miedos. Mientras él habla, el viento levanta polvo a nuestro alrededor. Se mete en la boca, en los ojos, en el alma. Tosemos un poco, apartamos la arena con la mano, pero seguimos ahí, pegados a ese pequeño teatro mental que tiene a Herrera atrapado. Yo lo escucho y al mismo tiempo recuerdo la primera vez que me di cuenta de que vivía en un bucle parecido. No fue aquí, fue en una ciudad cualquiera, con ropa limpia y techo seguro. Me descubrí revisando el móvil cada 2 minutos, inventando excusas para un silencio que no entendía. Pensaba, estará ocupada, estará cansada, estará mal, será mi culpa. Habré dicho algo, habré hecho algo. Quizá no valgo tanto, quizá siempre fui poco. Nunca se me ocurrió pensar, quizá estoy dependiendo demasiado. Es más fácil culpar al otro o culparte a ti que mirar el sistema entero y reconocer, esto es un patrón. Porque un patrón tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja se repite solo. La ventaja, una vez lo ves, puedes romperlo. Herrera sigue hablando y de pronto su voz se quiebra un poco cuando dice, es que sin ella, no sé quién soy. Ahí está, el núcleo. No es solo miedo a perder a alguien,
Es miedo a perder la sensación de identidad que construiste alrededor de esa persona. Si ella no le escribe, no es solo silencio. Es como si se apagara la luz en el cuarto donde guarda su autoestima. Lo miro y le digo con la honestidad áspera de un soldado cansado. El problema no es ella. El problema es que le diste las llaves de tu eje. Él frunce el ceño, como si no quisiera aceptar que esa frase tiene sentido. Pero lo tiene. Cuando tu estado emocional depende de que alguien llegue, responda, apruebe, te mire, te elija, lo que tienes no es una relación, es un sistema eléctrico mal cableado. Un cortocircuito esperando cualquier chispazo. Romper el patrón empieza por verlo sin maquillaje. Así que le pido que se describa a sí mismo como si fuera otro. No yo, sino un tipo. Cuéntame la historia de un tipo que solo está tranquilo cuando le contestan, que se siente vacío cuando no lo buscan, que pierde foco en medio de una zona de riesgo porque está pensando en si alguien lo recuerda. Herrera lo intenta, torpe al principio, luego más fluido. Y mientras habla, se oye a sí mismo desde afuera. En algún momento se calla y suelta un resoplido casi divertido. Contado así suena patético, dice. Yo encojo los hombros. Así de patéticos son todos los patrones cuando los sacas a la luz. La dependencia es muy dramática por dentro y bastante ridícula por fuera. Esa es la primera fisura en el muro. Poder reírte, aunque sea mínimo, de algo que te tenía dominado. La cámara podría girar ahora hacia el cielo. Está turbio, con nubes que parecen manchas de aceite. Un helicóptero pasa lejos, apenas audible. Un papel chamuscado vuela cruzando el cuadro. Volvemos a los dos tipos apoyados en la pared. Yo le digo, mira, hay algo que hacemos siempre que alimenta el patrón. Confundimos necesidad con amor. Dices, la necesito, cuando en realidad quieres decir, tengo miedo de estar conmigo. Él intenta protestar, lo veo en la mandíbula apretada, pero no le dejo mucho espacio. Lo hago a propósito. Si le doy demasiadas palabras bonitas, se refugiará en ellas. Así que hablo simple. Tú no la necesitas para respirar. No estás enchufado a un tanque de oxígeno. Lo que necesitas es no sentir el vacío que aparece cuando no está. Y ese vacío no lo deja ella. Lo tenías desde antes, solo que con ella se te olvida. Romper el patrón es acercarse a ese vacío, no huir de él. Y ahí es donde entra la famosa distancia cognitiva, pero en versión trinchera. Le explico sin nombres técnicos, como quien dibuja en la tierra con un palo. Le digo, ahora estás aquí, pegado a lo que sientes. Todo es confuso. Pero si das medio paso atrás, puedes observar. No soy un desastre, sino, cuando él o ella no está, me digo que soy un desastre. No valgo nada, sino, uso su silencio como prueba de que no valgo. No puedo sin esa persona, sino, no me he enseñado a estar bien sin esa persona. Ese medio paso atrás es empezar a pensar como testigo, no como víctima. Como soldado que mira el mapa desde arriba, no como el que corre sin saber dónde está parado. Herrera escucha y sus ojos se mueven como si estuviera siguiendo una ruta en su cabeza. Le digo, el siguiente paso es construir límites, pero no límites dramáticos de película, no bloqueos impulsivos que luego vas a deshacer. Me refiero a límites internos, casi invisibles. Por ejemplo, no vas a abandonar tus responsabilidades por revisar el teléfono. No vas a dejar de dormir por perseguir una conversación que ya se terminó. No vas a mendigar atención cuando ya está claro que el otro no quiere darla. No vas a interpretar cada mensaje como un veredicto sobre tu valor. Esos son los auténticos límites, decisiones pequeñas, repetidas, en las que una y otra vez te eliges a ti en vez de seguir alimentando la máquina de la dependencia. Se oye un ruido seco a la distancia. Todos levantan un momento la cabeza, calculan, ven que no es nada cercano y vuelven a lo suyo. Me hace gracia lo parecidos que somos a nuestras mentes cuando estamos entrenados. Aprendemos a distinguir qué ruido vale la pena y cuál no. Con las emociones hay que hacer lo mismo. Romper un patrón no significa apagar lo que sientes. Significa dejar de dar categoría de explosión a todo lo que solo es un portazo lejano. Y eso se entrena. Herrera me pregunta, ¿y qué hago mientras tanto con este nudo en el estómago? Buena pregunta. Ahí es donde la mayoría se rinde. Quieren dejar de depender, pero no quieren pasar por el síndrome de abstinencia emocional. Así que vuelven a escribir, vuelven a buscar, vuelven a rogar. Y el patrón sigue vivo, agradecido. Yo le digo lo que no quiere oír, pero lo que más sirve. Ese nudo no se va a ir de inmediato. Hay que soportarlo. Como soportas el peso del chaleco los primeros días hasta que el cuerpo se acostumbra.
Cómo soportas el ruido constante de fondo hasta que la mente aprende a filtrarlo. Aquí entra lo estoico. Hay cosas que no puedes cambiar de golpe, pero sí puedes decidir cómo las interpretas. Puedes decir, este nudo es prueba de que no puedo sin esa persona. O puedes decir, este nudo es mi sistema nervioso desaprendiendo un hábito. Cambia la historia, cambia el impacto. La escena podría cerrar con nosotros dos levantándonos, sacudiéndonos el polvo del uniforme, guardando el teléfono de Herrera en un bolsillo que no esté tan a mano. No se trata de demonizar a nadie, ni a la persona que él extraña, ni a él mismo. Se trata de entender que, en este juego, si no construyes tu propio eje, siempre dependerás del viento. Y el viento, ya lo sabes, cambia de dirección cuando quiere. Le digo casi al pasar, mientras empezamos a caminar, cada vez que quieras correr detrás de alguien, prueba a correr hacia ti. No suena tan poético, pero es más efectivo. La cámara se aleja, se ven nuestras siluetas volviéndose pequeñas entre ruinas y polvo. Y aunque desde fuera parezca la misma guerra de siempre, por dentro algo ya es distinto. Alguien ha descubierto que la verdadera retirada estratégica no es alejarse del otro, sino dejar de huir de uno mismo. La mañana empezó con ese tipo de silencio que no anuncia paz, sino un descanso incómodo entre dos tormentas. El aire olía a tierra revuelta y a café frío, esa mezcla que solo aparece en los lugares donde la gente aprende a priorizar lo urgente antes que lo importante. Y ahí estaba yo, sentado sobre una caja de suministros, mirando el horizonte como si al fin hubiera entendido algo que llevaba años evitándome. Uno no se convierte en su prioridad de un día para otro, uno lo decide, casi siempre, después de estar a punto de perderse. La cámara podría acercarse a mis manos, llenas de polvo, temblando apenas por la falta de sueño. Podría acercarse a mi cara, marcada por los días, por las noches, por esas decisiones que siempre dejo para después. Y mientras observo ese amanecer tibio, pienso en todas las veces que puse a otros antes que a mí, como si fuera un deporte extremo, como si existiera un premio para el que más se descuida. Al final, lo único que gané fue la certeza de que nadie va a venir a rescatarme del caos interno. Esa tarea, mal que me pese, siempre ha sido mía. Hay soldados que creen que volverse prioridad es un acto de egoísmo, como si la vida fuera una fila donde el yo siempre tiene que esperar, ceder el turno, ceder el asiento, ceder la paz. Y yo también lo pensé. Pensé que ponerme primero era una falta de decencia, una traición, como si mi valor dependiera de cuántas veces me sacrificaba. Hasta que un día, en medio de un bombardeo, entendí la verdad más simple y más brutal. Si no me cuido yo, nadie lo hará. No por maldad, sino porque cada quien está luchando en su propia guerra. Esa revelación no vino en una clase, ni en un libro. Vino del sonido seco de una explosión que me tiró al suelo. Me dejó sin aire y me obligó a admitir que mi cuerpo estaba en peligro, porque mi mente andaba ocupada en resolver vidas que no eran la mía. Ridículo si lo cuento ahora. Trágico cuando pasó. Y sin embargo, efectivo. Desde ese momento supe que ser mi prioridad no era un lujo, era supervivencia. El día que decides ponerte primero no suena como un himno épico, suena más bien como un suspiro cansado, como cuando un soldado deja el equipo en el piso y dice, basta. Basta de correr detrás de expectativas ajenas, basta de buscar aprobación en miradas distraídas, basta de cargar culpas que ni siquiera nacieron en ti. Se siente como si alguien te quitara una capa de armadura que llevabas tanto tiempo que ya habías olvidado que pesaba. La primera vez que lo intenté me sentí culpable, culpable de descansar, culpable de decir no, culpable de cerrar la puerta y quedarme a solas con mis pensamientos, como si eso fuera un crimen. Pero la culpa no duró mucho. La realidad es que cuando empiezas a ponerte primero, tu vida deja de tambalearse como una tienda mal clavada y empieza a apoyarse en algo más sólido. Tú. A veces, mientras camino entre los restos de edificios y casquillos vacíos, pienso en lo extraño que es que nos cueste tanto ser nuestros propios guardianes. Damos consejos sabios a otros, sabemos lo que deberían hacer, pero cuando se trata de nosotros, nada. Somos los peores jefes de nuestra propia alma. Y lo gracioso, si quieres reírte un poco, es que todo cambia cuando empiezas con algo tan simple como preguntarte, ¿yo dónde estoy en mi propia lista? El primer día la respuesta será ni en el top 10. Pero sigues preguntando, lo sigues haciendo, hasta que un día, sin darte cuenta, te sorprendes diciendo, me voy a cuidar. Y ahí empieza la verdadera revolución. Decirte que te conviertes en tu prioridad suena suave, pero aplicarlo en un campo de batalla, externo o interno, es otra cosa. En este lugar donde cada ruido puede significar una amenaza,
Entender la jerarquía de lo esencial es casi un acto religioso. Y lo esencial siempre empieza por dentro. Por eso, mientras ajusto las correas del chaleco y verifico el arma, también hago inventario de mis pensamientos, mis límites, mis cansancios. Parece una mezcla absurda, guerra por fuera, introspección por dentro. Pero, curiosamente, funciona. Ser tu prioridad no significa encerrarte en un templo y meditar bajo una cascada. Significa que mientras todo se cae a pedazos, tú eliges no caerte contigo. Hay un tipo aquí, Ramírez, que se ríe cada vez que hablo de estas cosas. Dice que el estoicismo es para gente con demasiado tiempo libre. Yo le digo que ojalá tuviera su humor mientras esquiva proyectiles. La verdad es que él también lo practica sin darse cuenta. Cada vez que decide no reaccionar al caos, cada vez que respira antes de disparar, cada vez que se sienta un minuto a ordenar su mente antes de cualquier decisión, está siendo su prioridad. Porque el que no se elige, se expone. Y el que se expone tarde o temprano paga el precio. A veces me pregunto si las personas allá afuera entienden esto, que tu bienestar no es negociable, que nadie va a valorar tu calma si tú mismo la tratas como un accesorio, que la vida deja de ser una avalancha cuando dejas de poner tu paz en manos de los demás. La cámara podría seguirme mientras camino entre ruinas, esquivando charcos y mirando el suelo para no tropezar. Una escena bien mundana, excepto por el detalle de que el paisaje parece el reflejo perfecto de lo que pasa en la mente de cualquiera que nunca se elige. Todo en ruinas, todo frágil, todo sostenido por un hilo. Y de pronto, ahí en medio de la nada, una flor diminuta entre las piedras. Me agacho, la miro un segundo y pienso, eso es ponerse primero. No es un acto heroico, es encontrar un punto de vida en medio del desastre. Cuidarlo, protegerlo, respetarlo. El estoicismo no me enseñó a ser invencible, me enseñó a ser responsable de mí mismo. A entender que si no soy yo quien guía este cuerpo cansado y esta mente inquieta, lo hará cualquiera que tenga suficiente poder emocional sobre mí. Y lo siento, pero no pienso entregar mi volante así de fácil. Ya lo hice una vez y acabé perdido en una guerra que ni siquiera era mía. Volver a tomar el control fue como recuperar un territorio que había cedido sin pelea. No pienso repetir el error. Cuando te conviertes en tu prioridad, algo curioso sucede. La gente que solo estaba en tu vida porque eras fácil de usar empieza a desaparecer. No porque tú los expulses, sino porque ya no están cómodos. Ya no pueden manipularte, ya no pueden controlar tu ánimo, ya no pueden dictar tu valor. Anvil sucede algo más. Quienes sí te quieren de verdad empiezan a acercarse más. No por necesidad, sino por afinidad. La calma atrae calma. La claridad atrae claridad. La dignidad atrae dignidad. Es casi matemático. Y entonces llega otro descubrimiento, uno que al principio da miedo. Cuando tú te eliges, no necesitas que nadie más lo haga. La soledad deja de ser amenaza y se vuelve terreno fértil. El silencio deja de ser castigo y se vuelve descanso. La vida deja de sentirse como una carrera atrás de algo que siempre se escapa. Y tú empiezas a caminar a tu propio ritmo, sin pedir permiso, sin pedir validación, sin pedir que alguien te aplauda por existir.